Bueno, hoy vamos a hacer la primera jornada del social aquí en del Mar. Tenía muchas ganas porque hace ya con el invierno durísimo que pasamos, el anterior, sin vernos, bueno, el hecho de estar con todos los compañeros, eso ya es lo primero de todo. Y ahora lo segundo es divertirse. Vamos a ir a la torre, la zona de la torre, una zona que, bueno, todos somos de aquí, todos la conocemos, una zona muy bonita. Hoy el Mar va a dejar y yo creo que lo vamos a pasar bien, que es lo que se trata. Sí, vamos a disfrutar. Bueno, después de toda esta temporada de pandemia, de aislarnos, de bueno, cada uno en su círculo, poder ya disfrutar un campeonato con todos los compañeros y bueno, como siempre con las medidas de seguridad y cumpliendo todos los reglamentos, pues la verdad que yo creo que eso es lo que más nos motiva, ¿no? Volvernos a ver, volvernos a compartir una jornada y bueno, disfrutar en el agua. Realizar el campeonato en la zona de la torre, es una zona muy variada de pescado, profundidades y demás, con lo cual apta para todos los niveles, lo vamos a pasar bastante bien, una época en la que puede salir algún robalito y máis, o sea, que unas maragotas, algo mucho e pouco máis podemos coller.
Bueno, el día de hoy la verdad que fue muy divertido, lo pasamos creo que en general todos muy bien, unas condiciones de agua limpia, 14 metros de visibilidad aproximadamente, y con lo que se podía ver muy fácil el fondo y distinguir las piezas y ir luchando, ir buscando entre los distintos fondos, la orilla y bueno, y nada. Empecé pescando en la orilla donde pegaba más el mar, porque son mareas cortas y sabía que había que aprovechar la plea de primera hora para rascar así alguna lubina. Capturé dos bonitas de 3 kilos cada una, así, y luego fui intentando hacer una pesca en busca de muje, que era clave para este campeonato, y solo pude capturar de peso 1, el resto pues no me dieron, del cupo de 5. Pero estuvo un campeonato muy bonito, con el agua muy limpia, se veían bien las piedras desde mucha profundidad, había un clareo de 15 metros, así que un día estupendo hoy. Bueno, pues la verdad es que pasamos un día muy bueno, porque las condiciones eran óptimas para practicar pesca submarina, agua limpia, la mar estaba muy buena, y bueno, mi pesca fue la pesca de todos los días, de pesca en poca agua y buscando básicamente pescado blanco, porque ya me vi al rato de echarme al agua que el pinto y la maragota iba a estar complicada, entonces cogí un par de pintos y maragotas y después me dediqué a buscar lubinas y salpas y muchos. Bueno, capturé unas piezas buenas y disfruté y salió bien el campeonato y contento, ya. Bueno, pues estamos un año más aquí en los campeonatos sociales del Club del Mar, y recuerdo, joder, pues desde el año 83 que a venir. Ahora que hay menos pintos y menos algos, pero bueno, trabajando y buscando, pues se van pescando de vez en cuando. Y me acompaña ahora mi hijo, que empezó también hace unos años, y bueno, me cuesta ganarle, pero bueno, todavía aún estoy. Sí, bueno, todavía de pitos ahí, sobre todo ahora, hoy que toca el Portiño, ya zona conocida de mi padre, peligro en el campeonato. Pues nada, hoy celebramos el segundo social del Club del Mar, la zona base del Portiño, nos esperan un poquito de aguas frías, será que el que tenemos al lado no quede en campeón, es un campeón. ¡Ánimo! Venga, pues el mar lo vamos a tener muy bueno, con muy buenas condiciones, buena visibilidad, y lo que más abunda es el pinto y la maragota, algún muje, pescado de vuelo que podamos rascar y chao.
Bueno, pues en este segundo social, la verdad nos encontramos unas condiciones también muy buenas, agua limpia, un poco mar de fondo. Y bueno, en un primer momento aposté por la orilla con la marea llena a primera hora y después iba bajando. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Esta charla que vamos a realizar aquí en el Pueblo del Mar viene con un origen de fallecimiento de un amigo este verano en el País Vasco. Vale, un chaval muy joven, con 24 años, pues ha tenido un accidente que queda un poco en secreto de sumario por tema familiar. Pero estaba pescando en un bajo entre 20 y 25 metros a una milla de la costa, con corriente, un sitio con mucho pescado. Y bueno, el 4 de julio falleció mi amiguete y eso originó pues hacer una charla de seguridad enfocada a la pesca submarina y a los deportes en apnea. Y decidimos invitar a Diego Calviño, a Ricardo González y a Jaime, presidente de la operación. Diego Calviño es instructor de apnea FEGAS y director de la escuela FEDAS también. Y bueno, Ricardo González, todo el mundo lo conoce, 10 veces campeón gallego, y Javi es presidente de la Federación Gallega. Os dejo ya con ellos. Realmente Diego sí que ya tiene un guión para dar la charla de seguridad, que ya lleva bastantes charlas realizadas y nada. Diego. Pues vamos allá. Bueno, ¿se oís bien? ¿Se oís, verdad? Vale, voy a prescindir del micrófono, que así estoy un poquito más suelto. Bueno, lo dicho, la charla va a ser enfocada a la seguridad en la pesca submarina, pero sobre todo, en general, a todas las actividades en apnea, ¿vale? No tiene por qué ser solo pesca submarina. Vale, como sabéis, dentro de nuestra federación hay bastantes deportes en apnea, no solo la pesca, está la cazafoto, ¿no? Tenemos la apnea deportiva y todo lo que vamos a hablar son accidentes que podrían ocurrir perfectamente pues, en cualquiera de nuestros deportes federados. Decir que gran parte del contenido de esta charla viene del manual de apnea, ¿vale? de FEDAS. Dejo aquí el enlace por si alguno se lo quiere copiar y le quiere echar un vistazo. El manual es gratis, es del plan de formación oficial, el que seguimos para los cursos de apnea de FEDAS. Y bueno, ahí tenéis el enlace para verlo, ¿vale? Veréis ahora en la presentación, gran parte de lo que vamos a ver viene de ahí. Bueno, aunque ya me presentó, bueno, eso, soy Diego Calviño, soy el director de la Escuela Nacional de Apnea, soy instructor CERMAS una estrella, pronto 2, y bueno, un poco para que veáis lo que he hecho, soy subcampeón de España de inmersión libre en 2017 y bueno, tercero en 2019 y un poquito las marcas que tengo hecho en profundidad. Para que os ubiquéis, yo llevo desde 2010 con el tema de la apnea y siendo instructor desde el año 2016, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poquito con lo que acoge todo lo que es el capítulo 7 de nuestro manual, que es seguridad y rescate. Lo resumí un poquillo, ¿vale? Para no volveros locos aquí, no quiero que se me muera nadie. Y vamos a hablar de los principales accidentes que vamos a tener, principalmente por causa de la hipoxia, ¿vale? Primero, lo que quiero comentar como introducción es que nuestro deporte lo vamos a desarrollar siempre en el medio acuático, ¿vale? Que para nosotros no deja de ser un medio hostil, ¿vale? Estamos en apnea, no podemos respirar y eso supone un peligro añadido, ¿vale? Todo lo que sean dificultades aquí se van a elevar exponencialmente. Cualquier accidente en solitario puede ser fatal, ¿vale? Por eso nunca deberíamos practicar actividades en apnea en solitario, ¿vale? Siempre ya acompañados, puede haber riesgos, ¿no? De cualquier índole, pero en solitario, evidentemente, todos los accidentes que podamos tener, siempre vamos a tener un desenlace peor.
Bueno, primeramente me gustaría hablar de la hiperventilación, que es el primer enemigo, sobre todo cuando no conocemos nada, absolutamente nada de lo que es la respiración adecuada para los deportes en apnea. Y la hiperventilación, por si no lo habéis oído nunca, que estoy seguro de que sí, hiperventilación, ¿qué significa? Ventilar, es decir, lo que nosotros conocemos como respirar, más de lo que sería normal, ¿vale? De lo que sería natural. Es decir, aumentar la frecuencia o hacer respiraciones más grandes, más largas, ¿vale? Llenar mucho los pulmones, volver a vaciar. ¿Vale? Hacer esto repetidas veces es lo que consideramos hiperventilación. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os comento esto de la hiperventilación? Antiguamente, no sé si a alguno le llegó en alguna ocasión, había la creencia de que la hiperventilación era buena, ¿vale? Que nos podía ayudar a aguantar más tiempo en apnea. Y lo que realmente ocurre aquí es que cuando hiperventilamos, lo que hacemos es eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿vale? Vamos a explicar un poquito qué es lo que ocurre. Cuando la actividad de nuestro cuerpo consume oxígeno, ¿vale? El producto de desecho de consumir este oxígeno es el dióxido de carbono. Lo que nos da a nosotros las ganas de respirar, ¿vale? Cuando yo estoy ahí buceando, estoy haciendo pesca submarina, estoy haciendo una espera, lo que sea, y de repente me empiezo a sentir agobiado, empiezo a tener ganas de respirar, ¿esto quién lo provoca? El dióxido de carbono. Cuando yo hiperventilo, ¿vale? Lo que estoy haciendo es una mayor eliminación de dióxido de carbono, por lo que voy a retrasar esas ganas de respirar, ¿vale? Que no son otra cosa que la única alarma natural que tiene mi cuerpo para decirme que tienes que salir, tienes que volver a respirar. Y diréis, ostras, pues si yo estoy ahí abajo y no tengo ganas de respirar, voy a aguantar más tiempo, ¿no? No voy a estar incómodo, no me voy a agobiar, voy a estar ahí, voy a hacer unas esperas de 3 minutos y medio. Pues no, el problema aquí es que lo que puede llegar a ocurrir es que si esas ganas de respirar no llegan y yo no salgo, podamos llegar a tener algunos de los accidentes que vamos a ver a continuación, ¿vale? Por hipoxia. Hipoxia no es otra cosa que bajos niveles de oxígeno, ¿vale? Cuando hiperventilamos, antes lo que se creía era, yo respiro más, ¿qué hago? Cojo más oxígeno. No, esto tiene su lógica llegar a pensarlo, pero si hablamos de números, que es que el aire aproximadamente, en el aire hay un 21% de oxígeno, yo da igual que respire una vez que respire 7 millones de veces, siempre el aire que voy a coger aquí dentro va a ser la misma cantidad. Si mis pulmones tienen 5 litros, ¿cuántos litros de aire voy a coger? 5. Da igual que lo expulse y lo inhale una vez, 2, 100, 1000, da igual. Aquí dentro solo caben 5 litros. Y en esos 5 litros siempre va a haber la misma cantidad de oxígeno, aproximadamente 1 litro, ¿vale? Para redondear. Entonces, da igual que yo me hiperventile, da igual que yo respire una vez, que 100, que 1000. Siempre voy a coger 1 litro de oxígeno, ¿vale? Vamos a redondear, ¿vale? Para no liarnos. Entonces, la conclusión es, no va a aumentar la cantidad de oxígeno, por lo que mi capacidad para estar más tiempo ahí abajo no va a aumentar, pero sí voy a eliminar esa necesidad de respirar. Y si elimino esa necesidad de respirar, tendremos el consiguiente posible accidente, ¿vale? Vale. Ahora vamos a ver, ahora que tenemos más o menos claro el tema de la hiperventilación, vamos a hablar un poquito qué ocurre cuando llevamos demasiado lejos nuestra apnea, ¿vale? Que sería, yo voy ahí abajo, tengo ganas de respirar y no le hago caso, o me he hiperventilado y no tengo ganas de respirar y continúo ahí abajo, ¿vale? Entonces, los principales peligros que tenemos son la pérdida de control motor, o también llamado samba, ¿vale? Coloquialmente se llama samba, o el síncope, ¿vale? Las dos son causadas por bajos niveles de oxígeno, ¿vale? Durante la apnea, el oxígeno que hay en mis pulmones, el que hay en mi sangre y el que hay en mis tejidos, se va consumiendo. Voy bajando la saturación de oxígeno y llega a un punto que puede llegar a una de estas dos cosas que las vamos a ver ahora con detenimiento. Vale. Para evitar esto, primero, tenemos que jugar siempre con unos márgenes de seguridad, ¿vale? Tenemos que tener siempre una actitud, no una actitud temeraria, sino todo lo contrario, una actitud conservadora, ¿vale? Porque al final, aunque parezca una broma, nos estamos jugando la vida.
Y por último vamos a hablar de lo que sería el sistema de parejas, ¿vale? Esto es más aplicado a la apnea, en la pesca profunda también se suele aplicar, pero lo que nos importa a nosotros es que cuando yo estoy abajo, alguien cuide de mí. Por eso, siempre en pareja, ¿vale? Bueno, estas son las bases que tenemos que conocer, pero hay una base muy importante. Todo esto yo os lo puedo comentar aquí en una charla de 1 hora, 40 minutos o lo que dure, pero realmente lo que os vais a llevar es una idea general, ¿vale? La primera base y el primer pilar para estar seguros en el agua es la formación, ¿vale? Entonces, como he dicho, yo soy instructor de apnea, en Galicia ya hay más instructores de apnea y en España no os quiero ni contar. Entonces, yo a cualquiera que se vaya a hacer pesca submarina, que se vaya a hacer cazafoto, que se vaya a hacer lo que sea al agua, ¿vale? O más si quiere practicar apnea. El curso de apnea, ¿vale? El nivel 1. Me da igual que lo hagáis conmigo, que lo hagáis con Santi López en Valencia, que lo hagáis con quien queráis. Me da exactamente igual. Pero es muy importante una persona que está en el agua, en apnea, que esté formada y sepa lo que hace, ¿vale? Creo que a nadie o a casi nadie se le ocurre coger un equipo de buceo autónomo y meterse por su cuenta en el mar. Sé casos, sí, y los hay. Pero al igual que para buceo autónomo necesitamos una formación, para apnea, aunque tendemos todos a ir mucho más de autodidactas, ¿no? Es muy importante estar formados, ¿vale? Por eso el primer pilar es la formación, porque al final no hay nada que me pueda hacer más daño que lo que yo desconozco, ¿vale? Pues nada, sin más vamos a empezar a hablar de estos accidentes en hipoxia y os enseño algún vídeo, ¿vale? Bueno, la pérdida de control motor, o SAMBA, es un estado de hipoxia, es decir, niveles bajos de oxígeno. ¿Dónde ocurre? Siempre en la superficie, ¿vale? Es ese punto que estoy ahí, queda poquito oxígeno, ¿vale? Para llegar al síncope, pero estoy en el umbral, ¿vale? No me quedo inconsciente, pero salgo y tengo una pequeña pérdida del control de mi cuerpo, ¿vale? Por eso se llama pérdida de control motor, ¿vale? Normalmente el apneísta, o el pescador, o quien sea, el deportista que está practicando apnea en este caso, es capaz de recuperarse solo. Es muy importante saber respirar de manera adecuada, ¿vale? Aunque aquí no lo vamos a explicar, que sepáis que hay ciertos modos de respirar y sobre todo hay una respiración de recuperación que también aquí viene ligado el tema de bucear con el tubo en la boca, que hay mucha gente que es muy pro tubo en la boca, pero realmente cuando yo buceo con el tubo en la boca, lo primero que hago al salir a la superficie, ¿qué es? Sacarte el tubo. Una exhalación forzada. Si tengo el tubo en la boca, bueno, puede haber quien se lo saque y respire sin tubo, perfecto. Pero lo normal, lo que hace la mayoría de los mortales es llegar a la superficie con el tubo lleno de agua, se pone boca abajo y ¿qué hacemos? Soplamos fuerte para vaciar el tubo de agua, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir que no? Yo. Nadie me puede decir que no. Yo. Ricardo se saca el tubo y respira por la boca, ¿no? Yo no me saco el tubo. Vale, soy un hereje. Ricardo va contra corriente. Bueno, la teoría es esta, ¿vale? Explico lo del tubo. El tubo en la boca, ¿vale? Siempre, cuando lo llevamos, lo que acabo de decir, llegamos a la superficie, me pongo boca abajo y lo normal, o lo que aprendí a hacer yo cuando empecé a bucear en apnea al principio de todo, que no tenía ni idea, llegabas a la superficie y soplabas fuerte para vaciar el tubo, ¿vale? Lo hace mucha gente. He dado muchos cursos, he tenido más de 100 alumnos y se lo he visto hacer al 90%. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo realizo esa exhalación forzada? Cuando llego a la superficie, vengo de una apnea, vengo de consumir X cantidad de oxígeno y puedo estar o no al límite, ¿vale? Eso nunca lo sabemos. O sí, ya podemos tener ciertas sensaciones, pero bueno. En caso de estar cerca del límite, cuando yo realizo una exhalación forzada, lo que estoy haciendo es, de repente, sacar de mis pulmones la presión que había de oxígeno ahí dentro, ¿vale? Aquí dentro hay una presión parcial de oxígeno, X. Si yo hago una exhalación forzada, esa presión cae de golpe, ¿vale? Y la señal que va a llegar a mi cerebro es que queda poco oxígeno. Y mi cerebro, como defensa, lo que va a provocar es un síncope, ¿vale? O me puede provocar primeramente una SAMBA, que hay esa pequeña pérdida de control, que vamos a ver ahora en vídeo, y recuperarme o no, ¿vale? La SAMBA puede ocurrir dos cosas, o que me recupere o que caiga en síncope, ¿vale? Dependiendo de lo al límite que salgamos. Vale, vamos a poner ahora un vídeo de un síncope de Pedro Volta, no sé si lo visteis, seguro que visteis el programa de Got Talent, que lo repitieron 7 millones de veces, el escapista este que le dio el síncope en el tanque de agua. ¿Lo pasamos por ahí?
Lo voy a poner yo aquí también para que lo veáis. Vamos a ver. En la frontera donde perdió el conocimiento. Esto fue una colaboración que nos pidieron, ahí fuimos Héctor y yo. Héctor es el actual delegado de apnea de FEGAS. Y este hombre que iba a hacer este número de apnea y nos pidió ayuda, bueno, pues para que fuésemos allí por si pasaba esto. ¿Vale? ¿Qué pasó? El reto era quitarse una camisa de fuerza, abrir unos candados y cuando llevaba 1 minuto 50, pues ya le dio el síncope, ¿vale? Se quedó totalmente inconsciente y ahí vais a ver que la recuperación, bueno, prácticamente corta mucho el plano. La recuperación tardó unos segundos, pero simplemente veréis que con soplar y hablarle y tal, ya se recupera, ¿vale? Lo vamos a ver después con el síncope. Simplemente un ejemplo para que veáis lo que era un síncope. Veis que ahora está actuando, está en su papel de mago ilusionista y está perfectamente y acaba de estar inconsciente, ¿vale? Entonces, simplemente eso, ¿vale? Voy a pasar ahora un vídeo de una pérdida de control motriz, ¿vale? Este soy yo en un campeonato gallego y vais a ver lo que es una samba, ¿vale? Una samba fuerte, una pérdida de control motriz fuerte, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tiemblo, me voy hacia adelante, ¿vale? Pero al final consigo recuperarme, ¿sí? Al final consigo recuperarme, ¿vale? Esto, lo normal es que alguien que no esté entrenado y tenga esto por primera vez, es que caiga, ¿vale? Porque hay una forma de respirar muy concreta, que hay que aprender, que hay que mecanizar, y esto es como todo, ¿vale? El cuerpo en situaciones límite lo que hace es lo que tiene mecanizado, ¿vale? Los que competimos en apnea tenemos muy mecanizada esa forma de respirar al terminar la apnea y por eso conseguimos recuperarnos, ¿vale? Volviendo a la presentación. Vale, el síncope, como dije, es un nivel más allá, ¿vale? Ya vimos un vídeo de un síncope y no es otra cosa que una pérdida de consciencia, ¿vale? Son ya, los niveles de oxígeno están demasiado bajos y esto simplemente, hay gente que piensa, de hecho, bueno, yo tuve una discusión con una médica hiperbárica aquí en Santiago, que dice que los apneístas nos vamos a quedar todos tontos de la hipoxia, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, yo no conozco de momento a nadie que se esté quedando tonto. No es otra cosa que un mecanismo de defensa, ¿vale? El cerebro detecta que los niveles de oxígeno de nuestro cuerpo empiezan a ser demasiado bajos y lo que hace es protegerse a sí mismo, ¿vale? Nuestro cuerpo es inteligente. Tenemos un mecanismo para empezar a respirar, que son las ganas de respirar, que lo desencadena el CO2, ¿vale? Para decirnos que queda poco oxígeno, no hay nada que nos lo indique en el cuerpo. Puede haber ciertas sensaciones, cierta sensación de confusión, sensación de mareo y tal, que al final no deja de ser confusión, y la confusión nunca me ayuda a tomar buenas decisiones, ¿vale? Por eso nunca hay que forzar una apnea y hay que dejar siempre márgenes grandes de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro lo que hace es apagar todas las funciones que no sean necesarias para la vida, es decir, todo lo que no sea el corazón, que sigue latiendo, los pulmones, que aunque no haya ventilación, sí que hay un intercambio gaseoso, ¿vale? Aunque quede poquito oxígeno en mi organismo y quede poquito oxígeno en mi cerebro, hay unos niveles bajos, sigue habiendo oxígeno. En los pulmones sigue habiendo oxígeno, entonces el corazón sigue latiendo, la sangre se sigue oxigenando en los pulmones y ese oxígeno sigue llegando al cerebro. Entonces, podemos estar un tiempo inconscientes sin ningún tipo de daño, ¿vale? Hay un montón de accidentes que se han visto por ahí, de recuperar gente después de 2 o 3 minutos inconscientes y sin ningún tipo de secuela, ¿vale? Hay uno de un campeonato del mundo de hace un par de años, de un compañero mío, que fue un síncope bastante profundo, fue a 40 metros o así. El de seguridad no fue capaz de recuperarlo, se cayó, lo subieron con contrapeso y tardaron varios minutos en recuperar la superficie. Y no tuvo ningún tipo de efecto secundario, ¿vale? O sea, no fue más allá que estar inconsciente. En ese momento lo reanimaron, se despertó y ya está, no tuvo mayor repercusión que esa, ¿vale? El síncope, cuando ocurre, normalmente no te acuerdas, ¿vale? No es una cosa que duela y no es una cosa, como he dicho, que deje ningún tipo de secuela. Yo solo tuve uno en mi vida, fue en el año 2010, fue el primer campeonato de España, y yo recuerdo estar haciendo mi estática, recuerdo ahí a un tío gritándome que saliera ya, que se me estaba acabando y qué razón tenía, y cuando salí
ya no me acuerdo de nada. Luego me desperté así en brazos del apneísta de seguridad y es lo que recuerdas, ¿vale? No duele, no deja ningún tipo de... ni te duele la cabeza después, ni te encuentras mareado, ni nada. Te despiertas sin más, ¿vale? Entonces, simplemente no hay que llegar aquí, porque evidentemente si llegamos aquí y la persona que está al lado no sabe reaccionar o sencillamente no hay nadie al lado, lo que puede ocurrir es que yo me ahogue, ¿vale? Y en caso de que lleguemos, lo mejor es estar formados, porque si mi compañero y yo estamos formados, si a uno de los dos le ocurre, el otro va a saber cómo reaccionar, que esto es muy importante, ¿vale? Hay cosas que son bastante de sentido común, pero en esos momentos de tensión no siempre aplicamos el sentido común, ¿vale? Bueno, nada más del síncope. Os voy a poner aquí un vídeo de un síncope en piscina para que veáis, se ve muy bien la reacción del apneísta, que prácticamente no se acuerda de nada. Me voy a ir al minuto 4:50. Spoilers. Vale. Aquí tenemos una cámara, bueno, 4:45, ahí estamos. Vale. Aquí tenemos una cámara fuera del agua, que da un plano general, y tenemos otra cámara que le graba la cara, ¿vale? Veis que aquí hay una GoPro. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es un caso de seguridad mal hecha, ¿vale? Ya sé que la pesca submarina no tenemos un tío ahí tal, pero bueno, luego explicaré un par de cosas acerca de la pesca submarina y la seguridad de pesca submarina. La persona que le está haciendo la seguridad a este hombre, veis que está soltando aire, se ve perfectamente. La chica está mirando el reloj, no está mirando al compañero. Yo cuando hago la seguridad miro a mi compañero. Si estoy mirando el reloj y mi compañero lleva 5 o 10 segundos soltando aire, ¿vale? El primer síntoma de que va a dar un síncope, el primer síntoma visible en una apnea estática, porque no se está moviendo, no está haciendo nada raro, es que deja escapar el aire, ¿vale? Y ahí se le ha quedado totalmente inconsciente, ¿vale? El tío está totalmente ido. Entonces veis que la reacción normal es sacarle todo lo que lleve en la cara, soplarle y, en caso de que no reaccione, golpearle, pero no es, ¿vale? Si estás inconsciente, a veces si estás dormido te hacen así, no te enteras, pues cuanto más estás inconsciente, ¿vale? Si alguna vez le pasa a alguien, todo lo que lleve en la cara se quita, se le sopla fuerte en la cara y una buena bofetada y debería despertar, ¿vale? Luego, bueno, en caso de que no se recupere, habría que pues, iniciar, darle 5 insuficiencias de rescate. Si no se recupera, pues sacarlo del agua y iniciar un RCP, ¿vale? Vale. Bueno. Las medidas de seguridad que vamos a aplicar para reducir el riesgo de tener un síncope o una pérdida controlmotriz, o en caso de tenerlo, reducir las repercusiones que esto pueda tener, ¿vale? La primera va a ser nunca solos en apnea, ¿vale? La segunda, que va junto con la primera, de la mano muy cerca, no hiperventilar, ¿vale? Si nosotros hiperventilamos, lo que estamos haciendo es ya empezar a sacar billetes hacia el síncope, ¿vale? Cuanto más billetes tengamos, antes llegamos. Después, practicar la respiración de recuperación, que bueno, aquí no nos vamos a meter con temas de respiración, pero como dije, hay unas técnicas que son las correctas, son las adecuadas. En cualquier taller que se haga, por ejemplo, con FEGAS hemos hecho alguno, esos son gratis para los federados, o sea, cualquiera puede venir, se explican los 3 tipos de respiración que utilizamos, y si no, en cualquier curso de apnea es lo más básico que se explica, ¿vale? Y ajustar el lastre correctamente, ¿vale? El tema de los síncopes, sobre todo en pesca submarina, a ver, los síncopes en general en el mar van a ocurrir normalmente en los últimos 10 metros durante el ascenso, ¿vale? ¿Por qué? Primero, el tema del lastre. Aquí en Galicia lo normal es que la gente vaya a pescar como sobre la estrada, ¿vale? Todos llevamos un mogollón de kilos porque llevamos un traje de 7 milímetros con un chaleco de 3 por debajo y flotamos más que las boyas de la playa, ¿no? Entonces, lo que se trata es tener una flotabilidad adecuada a la profundidad que nosotros vayamos a bucear. Vale, yo no voy a bucear, si voy a hacer una bajada de 20 metros, no puedo llevar los 10 kilos que llevo para quedarme estancado en los 4 metros de profundidad. Porque entonces para subir el sufrimiento será el doble, el consumo de oxígeno será el doble, ¿vale? Cuanto más consumo de oxígeno, más corta es la apnea. Cuanto más CO2, más ganas de respirar, más sensación de agobio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que os decía, en los últimos 10 metros es donde se produce el cambio de presión más grande que va a sufrir nuestro cuerpo durante la inmersión, ¿vale?
para los que no lo sepan, por cada 10 metros que descendemos, aumentamos una atmósfera de presión, ¿vale? En superficie estamos a una atmósfera, a un bar, esa es la presión ambiental, y por cada 10 metros que aumentamos en profundidad, aumentamos una atmósfera, ¿vale? Si os fijáis, de 0 a 10, pasamos de estar a una atmósfera a estar a 2, ¿vale? De 10 a 20 pasamos de 2 a 3. Entonces, ¿por qué el cambio más grande es de 0 a 10? Porque de 0 a 10 pasamos al doble, ¿vale? La presión se multiplica por 2, ¿vale? De 10 a 20 aumenta un 50%, de 20 a 30 aumenta un 33%, ¿vale? Os dais cuenta que proporcionalmente cada vez ese aumento de presión es más pequeño. Entonces, ¿qué pasa al subir? Lo contrario, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque el oxígeno, aquí dentro, ¿vale?, ejerce una presión, ¿vale? Yo dentro de mis pulmones, si tengo un 21% de oxígeno, tengo un 0,21 atmósferas de presión de oxígeno aquí dentro, ¿vale? Entonces, a medida que yo bajo y aumenta la presión, esa presión parcial se va multiplicando, ¿vale? Entonces, a 10 metros es el doble. Es que cuando subo de 10 a 0, se convierte en la mitad. Y mi cerebro, cuando juega a tener un síncope, juega con ese valor, con el valor de la presión parcial de oxígeno, ¿vale? Como me decía Ricardo hoy, es como si me dan €1 para entrar en una feria y me dicen cada puerta que pase se va a multiplicar por 2. Pero al salir tienes que devolver 50 céntimos. ¿Sí? Entonces, si yo paso cada puerta, voy multiplicando el dinero, a lo mejor me emociono gastando, ¿sí? Y me quedan 80 céntimos antes de salir por la penúltima puerta y cuando llego a la última solo me quedan 40. No puedo salir, ¿no? ¿Lo entendéis bien así? Pues con el oxígeno pasa lo mismo. Si yo a 10 metros de profundidad tengo una presión parcial de, por ejemplo, 0,30 atmósferas de oxígeno, cuando suba a superficie voy a tener 0,15, ¿vale? El umbral del síncope está en torno al 0,16. Entonces, mi cerebro va a tener la sensación a 10 metros de que está perfecto, porque hay mucho más oxígeno del que habría en superficie, ¿no? Tengo 0,30, en superficie tendría 0,21. Vale, esto es muy técnico, ¿vale? Esto habría que explicarlo con más calma y tal, pero es para que os hagáis una idea general de por qué ocurre en esos últimos 10 metros. Entonces, el cerebro a 10 metros tiene una percepción que no es la real de los niveles de oxígeno que puede haber en mis pulmones. Cuando sube a superficie, eso se divide entre dos y puede estar por encima o puede estar por debajo del umbral, ¿vale? Por eso, primera cosa, no hiperventilar, y segunda, siempre dejar un margen de seguridad muy grande, ¿vale? Sobre todo si estamos practicando pesca submarina, que siempre enredamos más en el fondo, o hacemos una espera, o me meto en una cuevita, disparo, se me queda enrocada la varilla, o pasa por el otro lado y se me queda, ¿vale?, se me queda la muerte enganchada, lo que sea. Entonces, en apnea siempre vamos a dejar un margen de seguridad importante, y si hay alguien vigilándonos, mejor que mejor, que es lo óptimo, ¿vale? Y el lastre es una cosa que mucha gente no le da importancia. Muchos alumnos no, todos los alumnos que he tenido llegan al curso y para bajar 10 metros me vienen con 12 kilos y resulta que después vemos que con 8 suficiente. Y está jugando con 4 kilos más, ¿vale? 4 kilos que en superficie nosotros flotamos un montón, pero a medida que bajamos los pulmones, que es lo que más flota, se va comprimiendo, el traje también se va comprimiendo y cada vez flotamos menos. Y esos kilos hay que volver a subirlos sin la ayuda de la flotabilidad que sí tenemos en superficie, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, más medidas de prevención, como ya dije, sin tubo, explicamos por qué. Diego, perdona que te corte, no sé, sí, que te interrumpa, solo un momento. El tema de las sensaciones, sí, yo creo que igual era bueno que lo comentaras a modo... La sensación de cuando tú tienes que subir, o sea, ¿qué es lo que marca esa sensación? Para que el pescador, las ganas de respirar, o sea, sí, sí. Simplemente ese estímulo para arriba. Es un buen apunte, vamos a ver. Como dije con el tema de la hiperventilación, nuestra única señal de alarma, lo único que nos va a decir nuestro cuerpo que hay que subir son las ganas de respirar, ¿vale? Esas ganas de respirar solo se van a manifestar, pues al principio, depende de la persona, pero normalmente es una pequeña sensación de agobio, luego se puede juntar pues ganas de tragar, ¿vale? Si alargamos mucho la apnea, esa sensación de agobio va creciendo, podemos llegar a tener contracciones del diafragma, ¿vale? Todo esto va a más, ¿sí? Entonces, es la única alarma.
Por eso el tema de la hiperventilación es muy importante. Si yo hiperventilo y elimino esa alarma, yo no voy a tener nunca una sensación de necesito salir a respirar, ¿vale? Entonces hay que siempre respirar correctamente. Nunca intentéis eso, hiperventilaros, hacer muchas respiraciones completas, ¿vale? De llenarme y vaciarme 5, 6, 7 veces, ¿vale? Hay una norma que está en todos los planes formativos de apnea, es que máximo podemos hacer 3 respiraciones completas, ¿vale? Antes de la inmersión, como máximo 3. ¿Vale? Si podemos hacer 2, mejor. Vale, a partir de 3 ya se considera que hay demasiada eliminación de CO2 y podríamos entrar en una hiperventilación que nos afecte a la hora de determinar eso, la hora de interrumpir la apnea. ¿Vale? Bueno, el rescate es una cosa que es muy interesante aprender a hacerla, por eso os decía lo de las formaciones, ¿vale? Si yo me formo, si yo hago un pequeño curso de apnea, pues voy a aprender cómo respirar, voy a aprender cómo rescatar a un compañero, ¿vale? Si mi compañero viene conmigo a un curso, yo voy con la tranquilidad de que si me pasa algo, mi compañero me sabe rescatar, ¿vale? Esto es súper importante también. Cuando llegamos a superficie, ¿vale? Esto está más enfocado a la apnea deportiva en sí, que es agarrarse a la boya. Nosotros tenemos unas boyas muy grandes, entonces siempre que llegamos a superficie nos agarramos a la boya, o si estamos entrenando en la piscina nos agarramos a la pared, ¿vale? Siempre buscamos un punto estable donde si salgo con dificultades poder agarrarme, ¿vale? En el caso de la pesca submarina esto no se va a agarrar. ¿Qué pasa? En el caso de la pesca submarina lo que vamos a intentar es jugar con márgenes de seguridad más grandes, ¿vale? Es súper importante estar bien hidratados, estar descansados antes de ir a bucear en apnea, ¿vale? Sea para pescar, sea para lo que sea. Si no nos hidratamos correctamente, nuestro cuerpo no va a funcionar correctamente, y si estamos cansados o con estrés, son las peores maneras de ir al mar, ¿vale? Y nada más por este lado. Vale. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta. ¿Qué influye el estrés en sí? ¿Sabes? El estrés, ansiedad, toda esa... El estrés y la ansiedad va a influir en que, por ejemplo, mi ritmo cardíaco no va a ser el mismo si estoy relajado que si estoy estresado, ¿vale? Ya, si empezamos la apnea con un ritmo cardíaco alto, lo que vamos a hacer es empezar a bucear ya con un mayor consumo de oxígeno del que tendríamos normalmente. ¿Vale? Si estoy estresado, normalmente lo que voy a tener es estar tenso debajo del agua, ¿vale? Debajo del agua hay que estar relajados, ¿vale? Los movimientos que hagamos, si no son bruscos, mejor, y la actitud siempre súper relajada, ¿vale? No estoy ahí tenso, pues estás con el fusil y estás así agarrándome, si hay una corriente de popó, pues al final tienes que hacer fuerza, ¿no? Pero no es lo mismo hacer fuerza en esta mano para agarrarme, meter los codos para agarrarme, que estar con todo el cuerpo en tensión, ¿vale? Si yo me estoy agarrando con los brazos, no necesito tener las piernas tensas, ¿vale? Entonces todo esto me va comiendo apnea. Y si yo voy con la confianza de que pues estoy pescando a 10 metros, estoy haciendo apneas de 1 minuto y medio, pues ese día voy obcecado con eso y a lo mejor ese día no estoy para pescar a 10 metros con apneas de 1 minuto y medio. Porque ese día resulta que el estado en el que empieza mi cuerpo a realizar una apnea no es el idóneo, el consumo de oxígeno es muy superior y a lo mejor tengo un susto a la profundidad a la que estoy pescando todos los días y con los tiempos de apnea que estoy pescando todos los días, ¿vale? Entonces, el estrés por ese lado no ayuda, ¿vale? Luego también va muy ligado el estrés a la tensión en el cuello y la compensación, eso también va muy ligado, ¿vale? La tensión en el cuello sobre todo puede ser muy perjudicial a la hora de compensar, ¿vale? La gente que tiene mucha práctica, lleva muchos años y compensa muy bien, no tiene problemas. Pero con gente que no lleva tanto tiempo, gente que se está iniciando, normalmente cuanto más estresan en el agua, yo he tenido alumnos que han bajado 10 metros y de repente ponerse nerviosos por cualquier cosa y no son capaces de bajar ni 5, ¿vale? Entonces, o al revés, llegar muy nerviosos al agua, no ser capaces de bajar 2 metros, 3 metros, ¿vale? Y ya cuando cogen un poco de confianza, se relajan y tal, pues sí que consiguen llegar un poquito más abajo, llegar 8, llegar 10, ¿vale? Y llegar mucho más abajo. Al final, la relajación es muy importante cuando estamos buceando en apnea. Vale, por otro lado, más cosas que nos pueden afectar. Apnea y buceo autónomo. No sé si hay algún buceador autónomo en la sala o que nos esté viendo. Sabemos que los buceadores autónomos juegan con el tema de la descompresión, acumulación de nitrógeno, etc. ¿Vale? Si yo buceo con botellas y hago una inmersión simple, hasta pasadas 12 horas por lo menos, no puedo hacer una sesión de apnea, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo nitrógeno acumulado, estoy saturado de nitrógeno, no he dejado el tiempo suficiente para eliminarlo y me voy a
practicar apnea, lo que puede ocurrir es que tenga un accidente de descompresión, ¿vale? Por lo mismo que lo tendría buceando sin hacer las paradas correspondientes, lo puedo tener en apnea por no dejar el tiempo correspondiente para recuperarme de esas inmersiones. Vale, en caso de inmersiones sucesivas o con DECO, habría que esperar 24 horas, ¿vale? Si tenemos ordenador de buceo, que normalmente es más restrictivo, vamos a esperar hasta que el ordenador de buceo diga no fly, ¿vale? Entonces, esto es una cosa muy sencilla, pero a lo mejor no lo valoramos en el momento de bucear, pues resulta que me voy a bucear el viernes por la tarde con botellas y el sábado a la mañana me voy a hacer pesca submarina. Y luego veremos, cuando hablemos de la enfermedad descompresiva, que a lo mejor, no el sábado por la mañana, pero a lo mejor me voy el sábado a la tarde, me voy a hacer pesca submarina, llego a la noche, estoy perfecto, y a la mañana siguiente me empiezo a encontrar mal, ¿vale? Veremos que la enfermedad descompresiva puede tardar hasta 15 horas en manifestarse, o sea que mucho ojito con eso, ¿vale? Entonces, nos quedamos que si hacemos buceo autónomo y apnea, primero buceo autónomo, esperamos 12 horas, inmersiones simples, y en las sucesivas 24 horas, o con DECO 24 horas, ¿vale? Y luego, lógicamente, si yo estoy buceando en apnea, nunca, aunque me lo ofrezcan, y por muy mal que esté la cosa, nunca voy a respirar de un regulador, ¿vale? En el momento que yo cojo un regulador y empiezo a respirar debajo del agua, dejo de ser un buceador en apnea, me convierto en un buceador autónomo. Y ya la subida la tengo que hacer con las mismas reglas que el tío que está ahí buceando con el equipo autónomo. Ya tendríamos que compartir, o como de emergencia, lo que sea, tendríamos que subir juntos, ¿vale? Si vais teniendo alguna pregunta, interrumpidme, ¿eh? No, luego al final dejaremos una ronda de preguntas, pero bueno, si algo se os ocurre por el medio, no lo dejéis. Vale. Como cosas importantes que no se deben olvidar, nunca solo, ¿vale? Nunca vamos a curar las apneas. Hay que ser muy progresivo siempre, ¿vale? Porque mucha gente me dice, ostras, es que tú bajaste 60 metros. ¿Y cómo sabes que vas a llegar abajo y una vez allá abajo vas a ser capaz de volver para arriba? Vamos a ver, yo no tiré un día, tiré un cabo a 60 metros y bajé a 60 metros. No, no. Yo empecé bajando 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿vale? Es muy progresivo y no es de la noche a la mañana. Son muchas sesiones, vamos progresando y vamos viendo sensaciones. Evidentemente, si yo llego a un día que bajo 30 metros y llego arriba y ya me empiezo a notar que tiembla un poquito, me noto raro, ya sé que no tengo que ir a 32, ni a 34, ni a 36, ¿vale? Tengo que volver atrás y seguir trabajando sobre la profundidad en la que estoy cómodo y en la que estoy seguro, ¿vale? Siempre vamos a estar seguros. Por eso, nunca vamos a apurar la apnea, ¿vale? Progresivos, como he dicho, y sobre todo ser honestos, ¿vale? Esto de la honestidad, ¿por qué viene? Muy poético, sí, muy poético, pero es que yo a lo mejor tengo muchas ganas de ir a pescar con estos dos cracks de la pesca y me dicen, vamos a ir a pescar unos bajos que están a 25 metros de profundidad. Yo voy sobrado, y a lo mejor yo nunca pesqué a más de 10 metros. Pero como yo quiero ir a pescar con ellos y quiero que me enseñen sus marcas y quiero que me enseñen cómo pescan, quiero ir. Y voy, ¿y qué pasa? Pues que en la primera bajada me pega un sincopazo, me tienen que sacar, se acabó el día y suerte si no me mato allí, ¿vale? Entonces hay que ser muy honestos y hay que ser muy realistas con nuestras capacidades, ¿vale? Honesto conmigo mismo y con los compañeros, porque a lo mejor lo que hago, yo me mato, pero es que el cargo de conciencia que le queda a los que están ahí, si yo me mato, me explico, ¿verdad? Y a mi familia, etc. Entonces, siempre honestidad ante todo, ¿vale? Y seguridad. Y el tema del no fly, lo que comenté de la DECO, ¿vale? Vale. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Queréis algo que repase del tema de la hipoxia y tal? Voy un poco rápido porque no sé cómo vamos a ir de tiempo, ya empezamos con retraso técnica. Y hablo de forma general, ¿algún signo, síntoma que pueda sentir previo a la samba? O... Yo he tenido varios, o tengo algunos particulares, pero no sé si son... A ver, durante la apnea es muy difícil, ¿vale? Durante la apnea lo que va a ocurrir es que vamos a tener, si hemos respirado correctamente, vamos a tener ganas de respirar. Y cada vez vamos a tener más ganas de respirar, ¿vale? Entonces, la señal clara de que yo puedo tener un accidente por hipoxia, por bajos niveles de oxígeno, va a ser pues, cuando empieza a tener un poquito de confusión, empiezo a tener una sensación de que el buceo es más fácil, ¿vale? Si estoy muy mal, me veo súper apurado, ya estoy agobiado, ya estoy mirando cuánto queda, ya quiero acabar, y de repente empiezo a notar, parece que no voy mal, parece que ya voy un poquito mejor, o no, sigo un poco más, no sigo, tal, vale. Ese momento de empezar a dudar y de empezar a estar un pelín confusos
ese es el momento que tenemos que tener claro que algo está a punto de pasar, ¿vale? Porque ahí ya es donde empieza la hipoxia cerebral y donde esto, el coco, no está trabajando como debería, ¿vale? Entonces, en esos momentos es en los que hay que tener claro que hay que relajarse y salir a la superficie, ¿vale? Lo normal que es estresarse más, pero es que en apnea el estrés es nuestro peor enemigo, ¿vale? Si yo me siento apurado y empiezo a acelerar, aletas, ¿qué hago? Aumentar el consumo de oxígeno, aumentar el ritmo cardíaco. Cuanto mayor sea mi ritmo cardíaco, mayor va a ser mi consumo de oxígeno, ¿vale? Y por tanto, menos va a durar mi apnea. Es que llego antes arriba, sí, pero ¿cómo vas a llegar? ¿Vale? Entonces, si estamos apurados, relajación y para arriba, despacito y con buena letra, ¿vale? ¿Alguna más? ¿Te ocurre? No, a mí yo noto entumecimiento en los cuádriceps, en las piernas. Eso ya es otra cosa. Eso ya es ácido láctico, ¿vale? Durante las apneas, sobre todo si son apneas muy largas, estamos mucho tiempo aleteando, podemos llegar a notar el ácido láctico. Las piernas, pues eso, se entumecen un poco, ¿vale? Las notamos pesadas, como que empieza a doler un poco. Pero eso normalmente es acumulación de ácido láctico, ¿vale? Pasa más en apnea dinámica, en piscina o en buceos muy profundos. Pero si estamos haciendo pesca submarina a un ritmo alto y a lo mejor hacemos acechos y tal, estamos profundos, estamos sobrelastrados, estamos tirando mucho de pierna, puede ser que lo notemos, ¿vale? O si es una salida de infantería muy larga. Vale. Bueno, ¿sí? ¿A qué te refieres con el no-fly? Lo de los tiempos de buceo autónomo a apnea. Esperamos 12 horas en inmersiones simples o 24 en sucesivas, o si llevamos ordenador de buceo, esperamos a que se apague el no-fly, ¿vale? Se va a encender el no-fly cuando salgamos y cuando se apague podremos hacer apnea o podremos volar, que sería, para el caso, prácticamente lo mismo. Bueno, voy a empezar ahora con otro tema, señalización y demás. No sé si queréis compartir alguna tema hipoxia, tema síncopes y todo esto, experiencias que conozcáis. A mí me parece fundamental y muy interesante todo lo que has hecho hasta ahora, pero cuando hablamos de accidentes, de seguridad, yo creo que hay un paso previo a lo que es la inmersión, ya sea para pescar, para hacer cazafoto, apnea, que es la planificación, incluso un día o 2 días antes, en la que vas a evaluar pues, desde el estado de la mar, el sitio al que vas a ir, el acceso, si voy en embarcación, el posible tráfico de embarcaciones, que es muy importante y que causa accidentes, el traje que voy a llevar, el lastre que voy a llevar, cómo me encuentro, cómo me alimento la noche antes, la hidratación, esto que hablabas, el descanso, y sobre todo hoy en día, además, que todos tenemos unos medios para, pues, por ejemplo, para ver la meteorología, incluso para ver las zonas. Cuando nosotros empezamos... Eso voy a comentar al final, cuando hable de los traumatismos y tal. Voy a hacer un pequeño inciso del tema bueno, si quieres de meteorología y tal. Para más adelante. No sé si tema, a lo mejor, accidentes y tal, algún caso particular que queréis comentar. O al final, si quieres. O al final, vale. Vale, pues venga, os sigo taladrando el cerebro hasta que os muráis y después contamos experiencias. Vale. Voy a hablar un poquito de otro factor súper importante en las actividades en apnea, sobre todo en el mar, ¿no? En la piscina la señalización no tiene razón de ser. Entonces, en el mar, en el caso de la pesca submarina, la cazafoto, lo que sea, es súper importante estar señalizados, ¿vale? Estar señalizados ¿con qué? Con una boya de apnea, de pesca submarina, como le queramos llamar, una boya que sea de un color estridente, que lleve la bandera alfa, que es esta azul de aquí, que quiere decir que ahí hay que hay pescado, ¿no? Que ahí hay un hombre buceando, ¿vale? Que respetemos una distancia de aproximadamente 25 metros como máximo con la boya. Y hay que estar muy atentos a los barcos, ¿vale? Hay gente que se piensa que por llevar boya está metida en una burbuja mágica que le va a proteger de los barcos y le va a proteger de todos los daños que le puedan venir ajenos a su buceo. Entonces, es súper importante estar atentos a los barcos, ¿vale? Si yo oigo un barco, salgo como un misil para arriba y espero que pase, o me cercioro que no viene en mi dirección, veo dónde está y a dónde va, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. Vale, entonces ahora voy a comentar un par de noticias de estos días. Esto es del diario El Avilés, 18 de noviembre, ¿vale? Puse 2 para que veáis que son muy comunes, ¿vale? Pasa más a menudo de lo que pensamos. Fallece una mujer de son 92 años, creo, está tapado aquí,
que sufría un atropello en un paso de peatones, ¿vale? Y me diréis, ¿y qué tiene que ver un paso de peatones con las actividades en apnea en el mar? Pues más de lo que pensáis, ¿vale? Un paso de peatones, ¿qué es? Una señalización, ¿no? Igual que nuestra boya, ¿vale? Cuando yo voy conduciendo con mi coche y veo un paso de peatones, ¿qué hago? Acelero más, para pasar rápido y no tener que parar. No, veo, ¿vale? Reduzco un poco la velocidad, me cercioro de que no haya ningún peatón que pueda cruzar, sobre todo porque hay alguno que a lo mejor va así con el móvil, despistado, se echa y no ve ni que venía un coche, un autobús, un camión, lo que sea. Entonces, lo normal que es reducir, mirar, asegurarme que no hay peligro, que no cause peligro para nadie y paso por el paso de peatones, ¿no? Entonces, sé que en un paso de peatones puede o no haber peatones, ¿vale? Puse otra, 9 de noviembre, esto fue aquí en Berín, también atropellaron a un vecino, este no lo mataron por suerte, pero otro atropello, ¿vale? Con 9 días de diferencia tenemos 2 atropellos en pasos de peatones. Es decir, hay una señalización muy clara, pero aún así nos atropellaron. Bueno, pues con nuestra boya pasa lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. El hecho de llevar la boya no evita al 100% de los accidentes, pero el hecho de que haya una boya implica que hay al 100% un tío ahí, ¿vale? Entonces, en pasos de peatones puede haber peatones o no, pero donde hay una boya con una bandera alfa, hay una persona, hay una vida humana ahí que está en juego si yo paso con una embarcación por encima, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos la boya y sabemos que deberían vernos y deberían pasar relativamente lejos y con precaución. No ocurre siempre, entonces por eso vamos a andar siempre con 1000 ojos, ¿vale? Y los casos están ahí, ¿vale? Esto me pasó a mí, no me pasó a mí evidentemente porque estoy aquí, pero le pasó a una persona que estaba pescando a mi lado, ¿vale? A este chico lo saqué yo del agua, ¿vale? Esto fue el 1 de julio de 2019, y nunca más en la vida se me va a olvidar. Muere un buceador tras ser arrollado por una embarcación en San Senso. Estaba haciendo pesca submarina, el tío estaba aquí y la boya estaba ahí donde está esa cámara, ¿vale? Y vino un barco y lo mató, así de fácil. Y lo mató. ¿Fue culpa del pescador? Indudablemente no. Pero estas cosas pasan, por eso os digo, la señalización es muy importante, pero que tengamos señalización no implica que estemos a salvo de que nos lleve un barco por delante, ¿vale? Entonces, este era Manuel, estaba allí pescando, yo estaba muy cerca, ayudé a su compañero a sacarlo del agua, intenté reanimarlo y Manuel se quedó allí, ¿vale? Por un barco que no veía por dónde iba. Entonces, esto de seguridad es importante aplicárnoslo cuando estamos en el agua, pero también cuando vamos de patrones en el barco, ¿vale? Hay que andar con 1000 ojos, dentro y fuera del agua. Diego, tenemos aquí, bueno, en el chat sabes que están haciendo alguna pregunta ya. Carlos Abijón nos dice que insistamos que la bandera, además de ser una medida de seguridad, es que es una obligación legal que tenemos todos. Cualquier persona que realiza una actividad en apnea, o sea que se sumerge en el mar, tenemos la obligación de estar siempre señalizados con una bandera de las características que explicó Diego. O sea, es un elemento de seguridad, pero es un elemento obligatorio. Eso es. Yo hablo de seguridad, pero aquí hablamos ya de que nos pueden emplumar, ¿vale? Nos pueden meter una multa por no llevarnos, evidentemente. Y hay mucha gente que sigue buceando sin bola. Bueno, creo que queda bastante claro el tema de la señalización, la importancia que tiene señalizar, pero la importancia que tiene vigilar, ¿vale? Yo nunca voy a pasar por un paso peatón sin mirar si viene un coche, y si voy conduciendo nunca voy a pasar sin mirar si viene un peatón. Pero no todo el mundo conduce igual, y en el mar pasa lo mismo. Entonces, al igual que cuando llego a un paso de peatones, me cercioro de que el coche que viene me ve, me cercioro de que el tío me está viendo y está reduciendo la velocidad. Cuando estoy buceando en apnea, sea pescando, o sea haciendo fotos, o sea mirando peces, o lo que sea que esté haciendo ahí abajo, cuando oigo un barco, salgo, me voy a mi boya, o me pongo cerca de la boya, si veo que viene hacia mí, intento hacer señales, ¿vale? Hay una recopilación de vídeos bastante grande, a raíz de esto salieron un montón de ellos por ahí, de barcos que venían enfilados al pescador, haciéndole señales y nada, ni se enteran, ¿vale? Sobre todo esa gente que viene en verano y viene al barco y van de fiesta, piloto automático y lo que haya por delante es agua, ¿vale? Entonces, 1000 ojos con la señalización. Yo tuve un caso de esto también, o sea, a mí me pasó un barco por encima una vez, yo estaba pescando en Cabo Udra, tenía mi boya señalizando una piedra concreta, muy concreta, que yo estaba pescando, es decir, yo estaba debajo de mi boya. Bueno, pues llegó un barco, venía al ralentí, yo no me enteré porque estaban largando nasas,
Y cuando salí me tuve que agarrar a la quilla, porque lo que venía atrás era la hélice. Me tuve que agarrar a la quilla y gritarle al patrón que cortara gas, porque o cortaba gas o lo siguiente de la hélice era yo. ¿Vale? Entonces, ahí, a mí, por ejemplo, se me pasó, el tío venía a ralentí, no oí un ruido de motor, no oí un rugido de motor como se puede oír debajo del agua, que viene revolucionado tal, ¿no? Iba a ralentí, y yo oía algún ruido por ahí, pero no sabía ni que lo tenía encima, ¿vale? Entonces, 1000 ojos, por favor, porque esta es la forma más fácil de que te maten en el agua. Diego, nos pregunta Valentín Pantín en el chat también si hacer una actividad en apnea acompañado es una recomendación simplemente o es una obligación. A ver, a día de hoy, tal como está la legislación, no es obligatorio hacer apnea acompañado, ¿vale? Yo, como apneísta, como instructor, como deportista y como pescador después de ver todo lo que he visto en el agua, para mí es una obligación. O sea, yo ahora mismo, bueno, yo desde ese día no volví a pescar, de hecho, pero no se me ocurre ir a pescar solo. No se me ocurre ir al mar, es que ni a nadar solo, ¿vale? A nadar, aún vas por superficie y más o menos se te ve. Pero a practicar apnea solo, es que ni de coña, y a pescar tampoco, ¿vale? Pero esto es algo de cada uno, o sea, ya depende de lo temerarios que seamos o no, ¿vale? Y depende de dónde estemos pescando, evidentemente. Si es un bajo grande, yo estoy dentro del bajo, ahí es muy difícil que me coja un barco. Yo, si pesco un bajo, me siento seguro, ¿vale? Es muy raro que los barcos, a no ser que sea otro como yo, que venga allí a hacer pesca submarina, es muy raro que un barco se meta en un bajo, ¿vale? Que también lo he visto con Héctor, lo he visto en frente de Montelouro, no sé cómo se llaman los bajos que están allá afuera, que deben de estar una milla o dos, no sé. Hay unos bajos muy grandes allí y los también... Los brullos, puede ser. Lo mismo, estábamos allí pescando y llegó un barco a ralentí largando nasa y a mi amigo Héctor le cayó una nasa aquí, que no le cayó en la cabeza de casualidad, si le cae la cabeza a lo mejor ya queda allí enredado, ¿vale? Entonces, muchas veces, por mucho cuidado que tengamos, siempre puede pasar algo. Entonces, cuanto más cuidado tengamos, evidentemente, menos probabilidades tendremos de que nos pase, ¿vale? Bueno, voy a hablar un poco de la enfermedad descompresiva, aunque aquí en Galicia, con el perfil de pescador que tenemos, es un poco difícil, ¿vale? Pero ha pasado y puede seguir pasando, ¿vale? Enfermedad descompresiva o talavana, ¿vale? ¿Esto por qué se provoca? Se provoca por la acumulación de nitrógeno, ¿vale? Antiguamente se creía que la enfermedad descompresiva solo podía ocurrir, o los accidentes descompresivos solo podían ocurrir a buceadores autónomos, por la cantidad de tiempo que pasaban en el fondo, ¿vale? La duración de las inmersiones, sí que saturaban de nitrógeno y bueno, por eso se hizo el tema de las paradas y tal, ¿vale? En apnea se descartaba totalmente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos bajadas muy sucesivas, con poco tiempo de recuperación y a grandes profundidades, ¿vale? Y poco tiempo de recuperación otra vez, aquí creo que me repetí un poco, puede ocurrir que vayamos acumulando un poquito de nitrógeno, ¿vale? Entonces, el nitrógeno es inocuo hasta que nos saturamos de nitrógeno y se pueden formar burbujas y podemos tener esta enfermedad descompresiva, ¿vale? Entonces, bajadas sucesivas y a gran profundidad, ¿vale? Estamos hablando, puede ocurrir, a partir de los 20 metros ya puede ocurrir. A 20 metros de profundidad, si hacemos muchas bajadas con poco tiempo de recuperación, puede ocurrir. Luego, en el buceo en apnea tenemos un agravante para este tema que no tiene en el buceo autónomo, que es que está demostrado que la enfermedad descompresiva, ¿vale? Se va a producir con mayor facilidad con grandes concentraciones de CO2, de dióxido de carbono, ¿vale? ¿Qué pasa con el buceador de botella? Que está respirando todo el tiempo. Entonces, está eliminando dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el buceador en apnea? Que durante la apnea no respira, no elimina dióxido de carbono, se sigue acumulando. Entonces, ya se ha visto en estudios que esa acumulación de nitrógeno sumada a esa acumulación de CO2, ¿vale? Puede facilitar aún más el hecho de que aparezca la enfermedad descompresiva. Hoy por hoy existen tablas, existe algún método para calcular, para estimar aproximadamente. Se puede hacer por tiempo o por profundidad, ¿vale? Si hasta 30 metros de profundidad más o menos, cogemos y multiplicamos el tiempo de la apnea por 3 y lo aplicamos de recuperación. Por ejemplo, yo bajé a 15 metros, duró 1 minuto y medio, pues por 3, 4 minutos y medio, ¿vale? Pues 4 minutos y medio de recuperación, ¿vale? Esto es una estimación, es bastante conservadora, pero va a depender de cómo esté descansado, de cómo esté hidratado, de lo explosivas que sean esas apneas, ¿vale? Si doy más aleta, con más fuerza, con menos, va a depender de muchas cosas, ¿vale? Hoy por suerte, ya tenemos relojes como este,
que tienen tablas de descompresión para talavana, ¿vale? O sea, tablas no de descompresión, sino tablas de recuperación, ¿vale? Entonces, en este caso, tiene varios niveles de seguridad y yo he probado con el más básico y es muy conservador, o sea, está muy bien pensado para que esto no ocurra, ¿vale? Esto, insisto, que lo normal es que ocurra a partir de los 20, 25, 30 metros de profundidad. Diréis, vale, es que yo pesco a 10 o a 7, vale, a 10 o a 7 es dudoso que te pase, es casi imposible. No voy a decir imposible, porque visto lo visto, no hay nada imposible cuando hablamos de estas cosas. Respecto a eso quería hacer una pregunta. Mira, cuando haces muchas bajadas sucesivas, por ejemplo, estás en un periodo largo de tiempo, yo lo que sí que tengo notado a veces es la cargación en lo que es a nivel de cabeza, que te empiezas a cargar, y hasta que pues, igual la parte de un ojo y ves que cada vez es capaz de bajar menos. ¿Tiene que ver eso? ¿Pero notas presión al bajar o que te duele la cabeza? Empiezas a notar presión. O sea, según va pasando el tiempo y cada vez las bajadas empiezan a ser más... Eso seguramente, por lo que si notas presión durante la bajada, eso puede ser perfectamente senos nasales o paranasales, que a lo mejor tenemos un poquito de moco o lo que sea, que tapona un poquito la salida del aire, y es por lo que la salida o la entrada a la hora de compensar, ¿vale? Y es por lo que notamos ese dolor, ¿vale? Es esa presión de aire. Cuando bajamos, los espacios aéreos de nuestro cuerpo se comprimen, los senos nasales, paranasales, todas estas cavidades aéreas que están por aquí, eso está lleno de aire. Entonces, cuando yo compenso los oídos, ahí entra aire también, ¿vale? Ese aire se comprime y los tejidos que están alrededor al comprimirse los arrastran, que es lo mismo que pasa en el oído. Y es lo que nos puede, eso viene después también, es lo que nos puede provocar un parotrauma. Entonces, puede ser que tengamos un poco de moco o lo que sea, se tapona esa zona de paso del aire, que además son muy estrechitas, dependiendo de la persona son más o menos estrechas, y no compensan bien los senos. Y por eso puede ser, pues a lo largo de la jornada, por lo que sea, se van irritando, se van inflamando, lo que sea, cada vez esa compensación se hace más complicada y a lo largo de la jornada te va molestando cada vez más, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de compensación, a la más mínima molestia debemos interrumpir la apnea, ¿vale? Porque lo que parece una pequeña molestia después se puede transformar en un gran problema, ¿vale? A lo mejor en una bajada nos molesta un poco, pero a lo mejor en la subida se nos bloquea, ¿vale? Se llama bloqueo inverso, y durante la subida esa cantidad de aire que entró no es capaz de salir. No es capaz de salir, al expandirse ese aire, al descender la presión mientras yo subo, lo que puede hacer es romper, ¿vale? Rompe vasos sanguíneos, rompe todo lo que hay alrededor. Y es muy doloroso, ¿vale? A mí me pasó una vez por aquí y es como si te clavaran un cuchillo en el ojo, es horrible, duele un montón, ¿vale? Bueno, el tema de talavana. Poco tiempo de recuperación, las velocidades de ascenso o descenso, ¿vale? Aquí pongo una imagen de unos límites o un variable, depende. Bajamos con mucho peso, eso en apnea se hace pues, para practicar compensación, por ejemplo. Entonces, con todo ese peso, el apneísta solo se tiene que preocupar de compensar, no letea ni nada, en este caso va cabeza arriba. Pero la bajada es muy rápida, ¿vale? La bajada es muy rápida, los cambios de presión son muy rápidos, pero lo más importante es la subida. Si la subida es demasiado rápida, lo mismo. Menos tiempo tendrá ese nitrógeno a disolverse y a desaparecer, ¿vale? Tiempos de apnea muy grandes en profundidad, sobre todo en peso variable. Bajo un variable, estoy muy relajado, he hecho un ratito ahí. Variable quiere decir que llevo un péndulo o lo que sea, lo suelto abajo y subo sin lastre, o con muy poquito, ¿vale? Cuando llevo un kilo de cinturón no llevo nada. Entonces, claro, si la subida es algo apurada y subo rápido, o si voy sencillamente sin lastre, voy a subir como un corcho, ese nitrógeno, lo mismo, pues se sigue acumulando, ¿vale? No se disuelve y puede aparecer esta enfermedad descompresiva, ¿vale? El tema de la enfermedad descompresiva, como os dije antes, puede aparecer desde 15 minutos, 20 minutos después de terminar la sesión, hasta 15 horas después, ¿vale? O sea, fíjate que yo me voy a pescar hoy, me voy a pescar al Mediterráneo y voy a estar pescando a 25 o 35 metros, voy en variable, voy muy bien y estoy genial. Y me voy para cama, me voy de tarde, llego a las 9 de la noche, me ducho, voy para cama, al día siguiente estoy perfecto. Me voy por ahí de paseo, vamos a ver el pueblo, lo que sea, y me empiezo a encontrar mal, me empiezo a marear, empiezo a tener náuseas, empiezo a vomitar, ¿vale? Me pica la piel, no sé qué. Puede ser perfectamente enfermedad descompresiva, ¿vale? Porque puede tardar hasta 15 horas en manifestarse, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta porque, aunque aquí lo normal es que la gente no pesque demasiado profundo, sobre todo la gran mayoría, ¿vale? Luego sí que hay gente que pesca a muchos más metros de lo que pensamos. Sí que puede haber gente que haga buceo con botellas esta noche y mañana por la mañana se vaya a hacer pesca submarina.
y a lo mejor mañana por la tarde o de madrugada empieza a tener estos síntomas, ¿vale? Hay que valorar la posibilidad de que pueda ser enfermedades comprensivas. Vale, ahora vamos a hablar de traumas. Voy a ver si quito eso de ahí. No sé por qué. Vale, vamos a hablar de los traumatismos y de los barotraumas, ¿vale? Los traumatismos. Traumatismo, pues cualquier golpe, cualquier lesión que podamos tener en el mar, o bien sea accediendo al mar, saliendo del mar o durante el buceo, ¿vale? Lo que decía antes Javier, cuando yo voy a bucear, sobre todo si voy a hacer pesca submarina, ¿vale? Que es cuando más aventureros somos, ¿no? Que nos vamos a esa zona que hay una espumilla muy buena y con el periodo que hay mañana seguro que ahí me metes algo, me metes turbina, tal, lo que sea, X. Tengo que mirar muy bien, veo las previsiones, veo qué mar me dan qué mar me van a dar en ese horario, qué periodo hay, ¿vale? Sabemos que si hay un periodo muy alto va a ser mucho más complicada la jornada, etcétera, ¿vale? Esos golpes pueden ser, estoy haciendo una espera y entonces viene una corriente fuerte, una ola fuerte, lo que sea, me levanta, me puede ir contra una piedra o puedo estar en superficie, me meto en una espuma, me puede revolcar por encima de las piedras, ¿cuántos casos habrá? Y cosas de este estilo, es decir, por culpa del mar, que es culpa del mar, es culpa mía por meterme donde no debía en esas condiciones. Puede haber más golpes, tipo despistes del barquero, ¿vale? Voy a pescar con embarcación o voy a hacer cazafoto, llevo una embarcación de apoyo, llamo al barquero para lo que sea y el barquero pues viene, abre gas y resulta que estoy ahí, él, no sé por qué, pensó que estaba allí y se despista y me puede dar un golpe, ¿vale? Llamo al barquero y me fijo siempre, ¿vale? Porque el barquero es humano y se puede equivocar, puede cometer un error. Entonces, siempre estamos pendientes del compañero, del barquero, ¿vale? Hay que estar pendientes de todo. Diego, perdona que te interrumpa, porque sobre eso me gustaría comentar un par de cosas, con datos. Casi la práctica totalidad de los accidentes que tenemos registrados, ya hablo de datos fiables, de partes de accidentes a la compañía de seguros, ¿no? Con los federados gallegos, que ahora mismo hay aproximadamente 4.000, se reportan unos 20 accidentes al año. Y la inmensa mayoría son golpes, pues ya sea contra las piedras, saliendo del agua, accediendo a zonas de pesca, que también hay ese tipo de... Algunos nos pensamos que somos alpinistas, escaladores en vez de pescadores, y luego accidentes de lo que vas a hablar ahora de los oídos. Eso concentra el 99% de los accidentes de nuestra actividad. Y la mayoría no, realmente todos los accidentes, en todos los accidentes hay un factor humano, en todos. Aunque haya gente que quiera defender que el accidente que tuvo él no fue culpa de él, de ninguna... No, en todo accidente hay factor humano. En todo accidente me he equivocado yo, o se ha equivocado mi compañero, o se ha equivocado el lanchero, o el de seguridad. Siempre hay un factor humano, ¿vale? En un atropello, en un paso de peatones, hay dos factores humanos. El que cruza, que no miró, y el del coche, que no vio al peatón. Hay dos. La culpa es de los dos, ¿vale? Quizá no, es más culpa del conductor, evidentemente, porque había un paso de peatones y tenía que estar pendiente, pero el peatón fue inconsciente por cruzar sin mirar, ¿vale? Que a veces es lo mismo que yo tengo en mi boya, soy inmune a los barcos, hay un paso de peatones, soy inmune a los coches, no. Tú cruzas por el paso de peatones, si en un autobús y no te ve, te lleva, eso es inevitable, ¿vale? Entonces, el factor humano está en todos los accidentes, y tanto en los golpes que nos podamos llevar, en las piedras, en el barco, resbalarme dentro del barco, resbalarme en el pantalón, ¿vale? Ya algunos se clavó una cornamusa una vez. Ojito, ¿eh? Una cornamusa en una pierna, agüita. Y luego hay otra parte de los traumatismos que no he comentado, ¿vale? Ese día, el 1 de julio de 2019, mientras yo reanimaba a aquel chico encima de las piedras, mi compañero de pesca con el que yo había salido estaba por detrás de la misma punta con el arpón atravesado en la pierna. ¿Qué os parece? Todo al mismo tiempo, ¿vale? En 200 metros de diferencia se nos murió un tío porque una hélice lo abrió el canal literalmente y otro casi se muere porque le pasó la varilla a 2 centímetros de la arteria femoral, ¿vale? Y tuvo la suerte que como nosotros llamamos a emergencias, vino la lancha de protección civil, pasó por allí y lo vio, porque si no tenía un 200 o 250 metros a nado hasta donde estaba el barco, ¿vale? Entonces, aquí hubo otro factor humano,
¿Cómo puede ser que mi arpón me atraviese la pierna, la varilla de mi fusil me atraviese mi pierna? A ver, ¿cómo? Es como lo de, ¿no? Pegas un tiro con una escopeta, es un poco difícil. Pues esto es lo mismo. O sea, ¿cómo? Pues muy bien, vio un pulpo, soltó el fusil, como él me dijo, como 10 millones de veces lo había hecho antes, soltó el fusil, lo dejé en el fondo y cogí el pulpo con la mano. Pues con la mala suerte que ese día, la vez 10 millones 1, el fusil se disparó. Y tuvo la gran suerte de que el fusil se disparó y le atravesó un cuádriceps. Porque si le atraviesa el cráneo o el pecho, a lo mejor no sale de allí ese día. Es más, en ese cuádriceps que le atravesó, si hubiese sido 2 centímetros más arriba o más abajo, le hubiese atravesado la femoral. Y creo que son unos segundos lo que tardas en desangrarte y morirte en el agua si te atraviesan la femoral. ¿Vale? Entonces, fijaros la cantidad de errores que podemos cometer, la cantidad de tonterías que podemos hacer en el agua para que nos ocurra una desgracia, incluso dejar la vida allí, ¿vale? Entonces, es eso. Cualquier golpe es evitable, cualquier accidente es evitable, cualquier síncope es evitable, cualquier lesión con un fusil es evitable. Lo que pasa es que a veces pues hay cosas que las tenemos como cotidianas, como normales, como habituales, las hacemos, no le damos importancia porque la hicimos la primera vez, no pasa nada, la segunda tampoco, la tercera tampoco. Pues a las 10 millones 1, el fusil se me disparó y me atravesó una pierna, con la gran suerte de que no me mató, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, los barotraumas. Los barotraumas, como dijo Javier, los barotraumas de oído, también son la lesión reina de los partes del seguro, ¿no? Entonces, barotraumas pueden ser del oído o de los pulmones, ¿vale? Para que sea un barotrauma pulmonar, normalmente tenemos que ir profundo, ¿vale? A 30 metros o más. ¿Vale? A partir de los 30 metros, sobre todo aquí en Galicia con el frío, ya podríamos tener un barotrauma pulmonar, ¿vale? Primero, ¿qué es un barotrauma? Un trauma es una lesión y un baro causado por los efectos del aumento de la presión, ¿vale? De la presión. Entonces, todas las lesiones que nos pueda producir la presión. Barotrauma en el oído medio. ¿Por qué? Lo que decía antes el compañero. Pues voy, empiezo a notar dolor, en este caso sería de Osel, pero puede ser lo mismo en el oído. Es que bajaba, no era capaz de compensar y paraste. No, yo seguí bajando. Es que podía seguir. Pero no dices que no eras capaz de compensar. Pero es que podía seguir. Pero no te rompiste el tímpano. Ah, bueno. Claro, no podía seguir. Tú piensas que sí. A lo mejor te duele y es muy fuerte y eres capaz de aguantar el dolor. Pero es que si te duele, eso es una membrana muy finita que se rompe como nada. ¿Vale? Entonces, los oídos hay que cuidarlos mucho. Y a veces no somos conscientes de que eso es súper delicado. Y digo, es que hay un montón de pescado, me da pereza, no me voy a ir. Vine hasta aquí hoy, nunca vengo, estuve 1 hora y media en el coche para llegar hasta aquí y pues ahora sigo. Bueno, campeón, pues ahora vas a estar 3 meses sin tocar el agua por no desperdiciar 1 hora y media de coche, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con los oídos, ¿vale? El barotrauma pulmonar es más complicado, ¿vale? Es a partir ya de los 30 metros. Es cierto que aquí con el agua fría es más fácil que ocurra antes. El barotrauma pulmonar normalmente ocurre por querer progresar en profundidad mucho más rápido de lo que nuestro cuerpo es capaz de asimilar, ¿vale? Nosotros necesitamos una adaptación psicológica y una adaptación física, ¿vale? Y fisiológica, una respuesta fisiológica de nuestro organismo a ese cambio de presión. Si nosotros no tenemos una progresión adecuada, nuestro cuerpo puede no recibir de manera adecuada ese cambio de presión, pues habiendo roturas, ¿vale? Se puede producir una rotura en el pulmón, en la pleura, ¿vale? Hay diferentes, incluso en la tráquea, hay diferentes tipos de lesión, ¿vale? Los barotraumas en el oído simplemente se manifiestan con mucho dolor, ¿vale? A mí me pasó una vez, ojo, porque esto es curioso, podemos estar compensando perfectamente y a mí me pasó una vez que se me formó un pequeño tapón de cera, ¿vale? Se forma paralelo al tímpano y queda una pequeña cámara de aire entre los dos, ¿vale? Eso es estándar, compensas perfectamente, no te duele, no molesta. ¿Qué me pasó a mí? Y fue a 10 metros, no me hizo falta más profundidad. El tapón de repente se rompe y esa presión que hay en esa cámara se dobla y, claro, el shock para el tímpano, yo tuve la suerte, no me rompió, sí estuve sangrando unos días por el oído, ¿vale? Y fue algo que, pues es algo que tienes que ir al otorrino para que te lo vea. Si no vas al otorrino, no te lo ve, es que no sabes ni que lo tienes, ¿vale? Es un detalle curioso que me pasó y que duele mucho, ¿vale? Si a alguien le pasa alguna vez, no se asuste, eso es ir al médico y ya nos dicen si podemos volver a bucear o nunca más.
A ver, no, para comer, vale. Hay que cuidar los oídos un montón. Y los pulmones, el problema del barotrauma pulmonar es que normalmente no vamos a notar ningún tipo de dolor, ¿vale? Dentro de los pulmones no hay terminaciones nerviosas. Entonces, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar dificultad para respirar, ganas de toser, vamos a notar como una especie de burbujeo, notamos como cuando estamos acatarrados, ¿verdad? Cuando tenemos cargación de moco en los bronquios, pues notamos algo así. Y al toser puede ocurrir que escupamos sangre, ¿vale? Si esto le pasa a alguien alguna vez, lo que no hay que hacer es toser fuerte, ¿vale? Hay que intentar toser lo menos posible y evidentemente irse al médico, ¿vale? No hay que asustarse. Yo tuve un par de ellos muy leves y no, de hecho uno me asusté y di parte a la federación, fui al médico y me asusté porque escupí bastante sangre y no fue un buceo que yo no estuviera acostumbrado a hacer, fue un entrenamiento normal en la ría, una bajada que ya llevaba semanas haciendo, pero ese día, por frío, por estrés o por X motivo, pues me tensé más de lo normal y ahí hubo una lesión, ¿vale? Fui al médico, me hicieron unas placas, miraron que todo estaba bien, antibiótico, reposo y me recuperé perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que veáis que hay un montón de cosas que pueden pasar en el agua. Podemos pensar, me puedo quedar inconsciente, sí, pero te puedes quedar inconsciente por un golpe en la cabeza, te puedes quedar inconsciente porque tuviste un barotrauma y no fuiste capaz de... tus pulmones no eran capaces de realizar el intercambio gaseoso, no oxigenabas bien y te quedaste con un síncope. Pueden pasar 7 millones de cosas. Entonces, por eso también la charla es tan extensa, porque hay muchos palos a tocar, como veis, ¿vale? Y por mi parte, a no ser que se me haya ido la olla, creo que no me queda nada más por aquí. No, esta es la última. No, se ha quedado esto... El ordenador se ha ido de vacaciones. Ahí está. Ah, bueno, la narcosis, ¿vale? La narcosis, que también es complicada, pero sí que puede ocurrir. Normalmente va a ocurrir a partir de los 50 o 60 metros. Y digo normalmente, porque al igual que la enfermedad es compresiva, hay muchos factores que influyen, ¿vale? La narcosis es como una especie de borrachera, ¿vale? Que es lo que le llaman en el buceo autónomo, es como una borrachera, es como una inhibición se desinhibe el sistema nervioso, ¿vale? Y podemos envalentonarnos, pensar que somos capaces de hacer cosas que no son, pues como si tuviésemos una intoxicación alcohólica, ¿vale? Es raro que ocurra en pesca submarina, pero bueno, en pescas muy profundas sí que puede ocurrir. Y en apnea, pues antes o después, a los apneístas más profundos, normalmente les acaba pasando, ¿vale? Se ve que hay una adaptación a esto. Entonces, si tenemos una buena progresión, vamos al ritmo que tenemos que ir, no queremos aumentar las profundidades muy de golpe, lo normal es no notarla hasta estar muy profundos, ¿vale? Si yo tardo meses en progresar 10 metros, 10 metros estoy hablando, pues cuando estoy buceando de 30 a 40, después de 40 a 50, ¿vale? Pero si tengo una progresión de que en un mes bajaba 20 metros y de repente estoy bajando 80, tengo más papeletas para que me ocurra menos profundidad, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es eso, es por la sobresaturación de nitrógeno y es eso, como una pequeña borrachera, ¿vale? Pasa más en el buceo autónomo, que la gente se quita el regulador, se cree que es un pez y que tiene branquias, ¿vale? Entonces, es poco común en apnea, pero sí que ocurre, ¿vale? Sobre todo a los apneístas profundos. Y eso, progresión y darle tiempo al cuerpo para adaptarse durante esa progresión. Y nada más. Por mi parte, esto está. No sé si me dejé algo en el tintero. Si tenéis dudas, si queréis preguntar algo, adelante. Por ahí por el grupo. Si no, a ver si Ricardo y Andrés se animan a compartir alguna experiencia, alguna aventura de esas del mar. El tema que comentaste antes de las embarcaciones. Yo llevo haciendo pesca submarina desde los 16 años y al final te das cuenta que los accidentes siempre vienen por exceso de confianza, ¿no? Y este verano, pues en un par de ocasiones, pues mi propio barquero o así, casi me pasa por encima, en un par de ocasiones. Siempre hay que estar alerta, el más mínimo despiste en algo que hacemos cotidianamente durante muchos años, el propio compañero tuyo o tú mismo con la embarcación, de pasarle por encima, o sea, eso es... Hay que quitarle el móvil a los lancheros, que van mirando WhatsApp y...
La concentración, la concentración en el mar siempre tiene que ser completa. Luego... sí, pregunta. Cuando pescamos el agujero, aquí no hay tantas cuevas como hay. Yo soy de Asturias, no hay tantas cuevas que tengan comunicación por el tipo de piedra que hay. Pero, ¿cómo sé yo cuando estoy pescando un agujero en el que quepo dentro, que no tiene una salida por el otro lado y no me va a chupar cuando no un golpe de mar? ¿Hay alguna manera de saberlo más que mirar? Cuando hay mar, lo que no hay es que meterse en un sitio donde no hayas estado sin mar, porque lo más importante es saber dónde está la escapatoria, ¿no? Sea una cueva, sea un rebufo, sea una piedra. Lo clave es, si vas a un sitio nuevo y está trabajando la mar, hay que ser súper cauteloso. No tienes que meterte porque a lo mejor te sifona, te mete o te viene una serie y no eres capaz de salir. Puedes arriesgar, entre comillas, un poco más, siempre que conozcas el sitio. Entonces, la clave ahí es agujero. Si te estás sifonando o tienes miedo, no te metas. Prueba otro día con menos mar y entonces lo intentas y tal. Porque con mar cambia, meterse en sitios que no conoces o en rompientes que no conoces, un poco extremas, te pueden llevar a sorpresas. Hay una pregunta en el chat, bueno, más que una pregunta, es un comentario de Jesús Rato, que dice: estaría bien enseñar a sacar a alguien del agua si le da algo abajo y fuera necesario tirar de él hacia arriba, la manera correcta de hacerlo. Yo creo que lo que vas a comentar a Jesús es que lo mejor que puede hacer es apuntarse, apuntarse a un curso de apnea. No sé si se oye bien, preguntan por el chat si se puede explicar la forma correcta de extraer a una persona del agua, ¿vale? Esto, evidentemente, aquí en seco es muy difícil. Hay un montón de vídeos. Lo malo de los vídeos que hay en YouTube que no todos son correctos, ¿vale? Pero bueno, al final es formación. O sea, esto son cosas que hay que practicar. Esto no vale de nada que ellos digan: hay que poner las manos así, cogerlo así, estirar los brazos y no. O sea, esto hay que hacerlo, ¿vale? De hecho, en un curso de apnea la máxima es que nadie hace el examen hasta que haya superado todas las prácticas, ¿vale? Yo no puedo exigirle a alguien que me sepa responder cómo rescatar a una persona en un examen si no fue capaz de realizar la práctica de rescate correctamente. Entonces, el rescate es una cosa que hay que explicarlo en el agua y hay que practicarlo en el agua, ¿vale? Eso es impepinable, ¿vale? Esto es práctica, no es muy difícil así. Luego hay José Martínez, nos comenta que hace poco que se sacó el titulín, y esto, bueno, el titulín habría que hablar largo y tendido sobre esta titulación, y nadie le explicó lo que debe hacer si ve una boya de pesca submarina, porque no sabe... Y creo que eso es un motivo por el que haya atropellos, ¿no? Y desconocimiento de la gente. Esto fue una de las cosas que dije yo a raíz del accidente pues al final los medios de comunicación te empiezan a llamar, empiezan a preguntar. Lo del paso de peatones se me ocurrió en una entrevista, precisamente, la analogía del paso de peatones, cuando un periodista me dijo: es que en el agua solo tenéis la boya. Digo yo: ¿y tú cuando vas a cruzar la calle solo tienes el paso de peatones? La diferencia es que donde hay una boya hay un peatón, donde hay un paso de peatones puede haberlo o no. Pues esto es lo mismo. Al final, muy bonita la boya, muy bonita la señalización, yo sé lo que significa, pero es que si el que va en el barco no sabe lo que significa, es como si uno coge el coche sin carnet y no sabe lo que son las señales de tráfico y empieza a atropellar gente por ahí, ¿no? Entonces, esto ya es tema de legislación, de cómo tenemos las titulaciones náuticas, que desde mi punto de vista están mal, que yo tengo la licencia de navegación, que cuesta 2 duros, que te la regalan. ¿Por qué te la regalan? Puedes llevar un barco de hasta 6 metros sin límite de potencia, más que suficiente para matar a mucha gente, ¿vale? Entonces, es bastante triste que en tema de legislación seamos tan pobres, ¿vale? Que una persona pueda coger una embarcación de 6 metros con un motor de 200 caballos, que eso es un monstruo, sin tener ni idea, ya no de lo que es una boya de un buceador, que no sabe ni lo que son las boyas cardinales, ni lo que son las boyas de entrada y salida del puerto, no saben nada. O sea, es totalmente surrealista, pero al final eso es un fallo de legislación. Nosotros sí que intentamos dar publicidad a este tema, pero al final la responsabilidad final está en el usuario, que se moleste de informarse. Sí, es así. Sí. Me dijiste que, bueno, respirando tú solo puedes coger 5 litros de aire. Bueno. Sí, bueno,
los que sean. Sí. Si respiras con el diafragma, ¿por qué parece que coges más aire? Vale, eso es una parte que se ve en las formaciones, tanto en los talleres, que insisto, los talleres, nosotros ya hemos hecho unos cuantos, ahora con lo del COVID, pues esto lleva un tiempo parado, evidentemente. Se explica la respiración, ¿vale? La respiración, como bien dice el compañero aquí, si usamos el diafragma, claro que parece que coges más aire, pero es que cuando usas el diafragma, si tú tienes 5 litros de capacidad, vas a coger los 5 litros cuando uses el diafragma. Si no usas el diafragma, probablemente estés cogiendo 4 o 3,5, ¿vale? Entonces, claro, la respiración es un proceso mucho más complicado de lo que parece, que diréis, hostia, pero aquí estamos todos vivos, estamos respirando, ¿no? Sí, pero si entramos en profundidad veremos que la mayoría respiramos mal, ¿vale? Entonces, por vicios adquiridos y demás. Entonces, sí que la respiración es un proceso muy interesante de aprender a hacer correctamente, por lo que acabas de decir, ¿vale? Primero, hay una fase de relajación previa a la apnea y luego, cuando te quieres llenar de aire, si sabemos utilizar correctamente el diafragma, veremos que aquí entra mucho más aire del que parece. Y otra pregunta. Tú si estás en una corriente, por ejemplo, gastando mucho, eso puede ser una hiperventilación. ¿Cómo si estás? Si estás en una corriente y estás gastando mucho, ¿eso es una hiperventilación, por ejemplo? No, vamos a ver. Ojo, ojo. Hiperventilación es ventilar más de lo que sería lo natural, ¿vale? Evidentemente, si yo estoy en reposo, lo natural es que respire pues unas 15 veces por minuto, aproximadamente medio litro en cada respiración. X, no vamos a entrar en... Vale, pero si yo estoy aleteando constantemente, voy a generar más CO2 y la demanda de ventilación de mi cuerpo va a ser más alta. Es como si estoy caminando o si estoy corriendo, ¿sí? Si estoy corriendo voy a respirar más rápido. ¿Estoy hiperventilando? No. Estoy cogiendo la demanda de ventilación que mi cuerpo me está pidiendo por instinto. O sea, necesito expulsar CO2 porque estoy generando muchísimo, ¿vale? Entonces, es delicado, ¿vale? Cuando estamos pescando si estamos buceando, pescando, lo que queráis, y hay corriente de superficie, pues evidentemente no vamos a respirar igual que si estoy totalmente relajado y la corriente no me mueve. ¿Tenemos algún comentario más, alguna pregunta? ¿Vale? Había una pregunta por aquí antes. Es fácil. ¿La bandera alfa tiene que estar como bandera o puesta como una pegatina? Bandera. Sí, bandera. Y si vamos con una Zodiac y tiene una bandera alfa, ¿sirve como señalización o tenemos que llevar boya igual? La boya hay que llevar igual. En el agua, el pescador siempre tiene que estar señalizado con la boya. La lancha con su bandera alfa, digamos que es una señalización extra, mayores, pero pescador en el agua, pescador almeísta, boya con bandera alfa. La embarcación al final que te va a dar es más seguridad porque es mucho más visible una bandera, evidentemente, 2 metros por encima del nivel del agua que a 30 centímetros. Y bueno, a veces hay discusiones sobre el tema de una boya se puede compartir entre 2 pescadores y demás. Realmente hay que llevar una boya cada pescador, porque además salvo que estemos pescando en pareja, compartiendo fusil y demás, es prácticamente imposible. Y en Galicia, creo que estarán de acuerdo, muchísimo más. Es muy difícil pescar en pareja. Por el tipo de pesca que se hace aquí, profundidad y demás, es bastante difícil, ¿no? Pescar compartiendo el mismo fusil y alternando bajadas. Sería el único caso en el que podrías compartir una boya. Preguntan si tragar saliva es una buena maniobra de compensación. Creo que se llama maniobra Toynbee. Pregunta Valen Pantín. ¿Quién? Valen Pantín. No sé quién. Lo mandamos al curso, ¿no? Sí. Valen Pantín. Directo. Ponte en contacto con Diego y te dará un curso estupendo. Las maniobras de compensación simplemente las menciono, ¿vale? Compensamos básicamente de 2 maneras. Son las 2 técnicas que hay. Valsalva, por un lado, que es la más fácil y la que todo el mundo normalmente aprende a hacer al principio. Los buceadores con botella normalmente hacen valsalva porque es la más fácil de aprender y porque ellos tienen un beneficio que no tenemos nosotros. Bueno, 2. 1, aire infinito, ¿no? Pueden respirar todo el tiempo, pueden llenar más los pulmones y están cabeza arriba, ¿vale? El apneísta está cabeza abajo, ¿vale? Valsalva lo que hace es sacar aire de los pulmones para compensar en cada compensación. Utilizamos el diafragma, ¿vale? Y luego la otra maniobra es Frenzel, ¿vale? Que es más compleja, ¿vale? Se bloquea la glotis y se utiliza el aire que quedaría aquí, entre la glotis, que está aquí en la garganta, la cavidad bucal y la cavidad nasal, ¿vale? Pero bueno, esto ya es un poquito más largo de explicar. Luego, Manolo, atleta, nos pregunta si el hormigueo en labios, encías o extremidades es señal de acumulación de nitrógeno. A ver, normalmente
esto entiendo que es un pescador aquí en Galicia, ¿no? Bueno, no lo dice. No lo dice. Bueno, a ver, normalmente el hormigueo en labios y extremidades, normalmente lo que me va a llevar a pensar es que es una hiperventilación, ¿vale? La hiperventilación como tal tiene una serie de síntomas, ¿vale? Cuando yo me hiperventilo, me puedo marear un poquito, puedo perder el equilibrio, y sí que puedo notar ese hormigueo en los labios y en extremidades. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso. Luego, bueno, cuando vamos a tener un síncope también se puede notar, o con la hipoxia y tal. Nada más por ahí. De momento no. ¿Alguna pregunta más por aquí? Nada. Yo tenía una, pero lo acabas de comentar, por el tema de las compensaciones. Yo sufro muchísimo para compensar las putas directamente. Y a veces que estoy pescando a 3-4 metros, porque no puedo más. Ya. Y cada vez menos, o sea, al final de la pesca ya es 1 metro, 2 metros, ya, ¿sabes? Se me va acumulando ahí. Yo no sé si es que tampoco no lo hago bien yo, o también viene por el tema del rinitis y todas estas cosas. A ver, yo tuve un montón de alumnos que vienen como tú. Es cierto, si dices que tienes rinitis, es cierto que puedes tener problemas por culpa de eso. Sí. Pero hay muchísima gente que viene y es eso, dicen, es que en vez de progresar, voy para atrás. O sea, estoy degenerando, esto no va mejor, va peor. Sí que lo notas cuando sales muchas veces y estás encadenando salidas, sobre todo en verano, que no tienes ese tanto problema de... Pues hombre, sí que es verdad que lo vas mejorando, pero no te vas un día malo. A ver, para proteger los oídos, lo primero que hay que tener en cuenta es que no debemos tener moco, ¿vale? Para bucear, mejor sin moco siempre. Y diréis, estamos en Galicia, aquí estamos 8 meses de invierno, 8 meses con moco, ¿vale? Y yo soy alérgico, entonces yo son, de los 12 meses del año, 13 tengo mocos, ¿vale? Entonces yo no podría bucear nunca. El moco es problemas para compensar. Se mete en los oídos, se mete en los senos, ¿vale? Se mete por todos lados. Entonces todo eso dificulta la compensación. Además, rinitis, se te inflaman los cornetes, se te inflaman, bueno, una serie de cosas que también va a dificultar que puedas compensar. A ver, yo lo hablo de mis alumnos, ¿vale? Mis alumnos que vienen a los cursos y se dejan machacar bien, al final te dejan compensar, ¿vale? Hay un montón de herramientas para compensar y los que no consiguen compensar todo lo bien que quieren, aún hay más herramientas fuera de un curso, aún hay más formas, más truquillos y más técnicas que se pueden enseñar para mejorar la compensación. Carlos Abejón nos pregunta, hablando de las boyas, si tiene que ser una boya o se puede dar una tabla con bandera. Yo creo que la legislación pone boya, ¿no? Si nos ponemos en lo estrictamente legal, es boya con bandera. Además, lo de la tabla, sí, no me la lleva el viento, pongo ahí mis fusiles, qué bonito queda, pero es que la tabla no la ve nadie. La tabla, con que haya medio metro de ola, que lo hay aquí con 2 segundos de viento, no se ve, es que no se ve. ¿Quién ve una tabla? No la vemos. Ya malamente ves la boya, joder, que pones la Crazy Torpedo, que es gigantesca, que se ve a tomar por saco de lejos. Si ponemos una tabla, ¿quién la ve? No la ve nadie. Entonces, y si vamos a lo estrictamente legal, la ley pone boya de señalización. Una tabla no es una boya. Una tabla es una boya, pero con forma esférica. Pero con forma esférica. Claro. Es que eso es muy... Es que sí, es un poquito ambiguo. Es muy ambiguo porque una boya es algo que flota. ¿No? La gente dice una boya como algo redondo, tal. Sí, pero al final, incluso ya después de tantos años como algo... La esencia de la boya de señalización... Pero una boya es algo que flota. Entonces es... La esencia de la boya de señalización al final es que se vea. Sí. Y de nada vale que tengamos una boya de color estridente si es totalmente plana. Si estás hablando de una tabla inflable, tipo las que venden las casas comerciales. Sí, pero esas ya tienen algo de perfil. Con un volumen, con un perfil y un color llamativo, vale. Si coges un Paico del Decathlon azul y le pones una bandera, puedes tener problemas. Vas a tener problemas de visibilidad y puedes tener problemas. Sí. Yo ahí sí que no me complico. Entiendo lo de la gente que... Bueno, yo probé tablas, yo probé todo. No sé si vosotros probasteis también con tablas, historias. Pues cuando empiezas... A mí personalmente no me... Cuando empiezas pruebas con todo, ¿no? Y yo personalmente me quedo con la boya, la que vimos aquí. La boya grande, mucho volumen de aire, puedes colgar lo que sea que no se hunde y resistente para todo. Hablando de materiales, porque hemos estado todo el tiempo hablando de traumas, de las embarcaciones, de lo que tiene que hacer alguien cuando hace apnea para no tener zambas, síncopes, cómo se tiene que alimentar, cómo se tiene que cuidar, cómo no hay que excederse. Pero yo hablo de mi experiencia propia. Yo las 2 veces en la vida que llevo todavía pescando, tengo 51 años,
y espero seguir muchos más. Y las 2 veces que me he visto debajo del agua diciendo, joder, a ver cómo sales de esta, fueron por engancharme con el material. Con el hilo del fusil, una vez, otra vez con un pinchapeces. Entonces, yo creo que, pues a lo mejor Ricardo Andrés, que están acostumbrados a pescar con corriente, en condiciones duras, que es cuando puedes tener... Sí, yo echaba en falta que algunos sacaseis... Más problemas con los hilos, con el nylon y demás, que nos expliquéis un poco, porque yo creo que es fundamental, cómo lleváis vosotros el material, en caso que pues, con la corriente te enganches con el cabo de la boya, con el hilo del fusil porque te haga un bucle una pieza, o la corriente, una piedra, lo que sea, cómo lleváis el material para que de forma rápida y prácticamente automática os hacéis de una situación, si se os da complicada. Bueno, contesto yo. Dale, tú. Yo, por ejemplo, veo mucha gente que utiliza pinchapeces, ¿no? Incluso algunos lo pone con acero forrado, o sea, que queda muy, muy bonito y tal, ¿no? Y dura toda la vida. Pero yo, por ejemplo, el pasapeces nunca lo llevo pasado de un lado a otro, o sea, que una parte con la otra, que creo que lo hace muchísima gente. O sea, tú lo llevas, que lo enganchas aquí y llegas hasta aquí. Lo engancho aquí. No da la vuelta jamás. De forma que si tiro del cinturón, se me caiga el cinturón con todo el pescado. O sea, que nunca quede enganchado el pescado. Y después siempre, algo que en el hipotético caso de que te das enganchado y no pudiese zafar, que tirando que me rompiese. Todo lo que llevo tiene que poder romperse. El cabo de la linterna tiene que poder romperse, si es un elástico. El cabo, incluso del fusil, tiene que poder romperse si en un momento dado me quedo preso, ¿no? Eso en cuanto a los cabos. Pero yo echo de menos que la gente pregunte por el lastre, porque yo el lastre creo que una vez teniendo todos los conocimientos que hay que tener, ¿no? Que ha explicado Diego, es clave para evitar accidentes y para evitar llegar a esos extremos, ¿no? El lastre es una parte importantísima a la hora de planificar una inmersión. Si tú vas a una jornada de pesca, si tú vas a pescar en un sitio más o menos profundo, pues tienes que llevarlo de tal manera pues que, o sea, si vas a pescar a 20 metros, pues que por lo menos que a los 7, 8 metros subas en flotación. Si tienes un accidente, pues por diferencia de presiones parciales y tal, lo que explico ahora Diego, pues que emerjas, ¿no? Que no te vayas para el fondo. Aquí tendemos a sobrelastrarnos, en gran medida porque se pesca a poco fondo y teóricamente pues es más fácil, ¿no? Pero cuando ya se pesca a cierta profundidad, y sobre todo aquí que tenemos trajes de 7 milímetros y la diferencia de flotabilidad a poca profundidad, o cuando ya bajas un poquito, es muy elevada la diferencia entre en la flotabilidad, pues el lastre hay que tender, cuando se pesca a cierta profundidad, a que sea liviano, o sea, que a partir de los 8 metros, pues que emerjas. Excepto, hay una excepción que sería aplicable y evidentemente, pues por ejemplo, en la zona mediterránea lo hacen, cuando pescas en rompientes, sobre todo si es un rompiente extrema, ¿no? La forma de escapar en caso de un apuro de la rompiente, tu forma natural, para una persona que no esté entrenada, es hacia arriba, ¿no? En caso de que atrape una serie fuerte de olas, ¿no? Es escapar e ir arriba. Y eso es contraproducente completamente. La forma de escapar de una rompiente es por debajo y siempre aprovechando, tratando de ahorrar el máximo posible de tus esfuerzos, o sea, pues utilizando más que las piernas, que son músculos mayores que gastan un montón de oxígeno, pues los brazos, ¿no? Te viene el golpe de mar, te sumerges, te agarras una piedra, dejas que pase el cachón y la propia ola cuando vuelva a escapar te sueltas y te evitas. O sea, es quizás la única parte en la que tendríamos que ir un poco sobrelastrado. O sea, en el resto de los casos el lastre siempre tiene que ser más bien tirando a liviano para que emerjas. Y para mí el lastre adecuado es clave. Y aparte se nota cuando estás entrenado, si has llevado un lastre adecuado o no, porque se nota que al día siguiente estás más cansado o menos cansado. Cuando estás entrenado a lo mejor pues puedes llevar más lastre y después al día siguiente te das cuenta, joder, tengo las piernas cargadas pues porque utilicé el lastre que tenía que estar utilizando a poca agua, pues lo sigo utilizando cuando fui a agua.
Y bueno, eso en cuanto a el traje, también el pasar frío, la gente ahí exprime ahí, se gasta una cazadora que va con una vez al año 300 euros, que después el lastre, el tío cada vez que va a pescar sale titiritando. Pasar frío es nefasto y es, aparte de que, bueno, de que no te permite disfrutar de lo que nos gusta, puede llegar a ser peligroso. Tu apnea se acorta enormemente y simplemente hay un combate fisiológico para mantener la temperatura basal, parte de ese oxígeno lo estás gastando a lo tonto de mantener la temperatura. Vas a orinar más, o sea, es súper contraproducente. Para mí es clave no pasar tampoco frío en las jornadas de pesca. De hecho, bueno, si habéis ido a pescar alguna vez a otras aguas distintas a estas y notáis que cuando la temperatura del agua es más elevada, tus apneas se disparan. Se disparan porque parte del oxígeno no está quemándose para mantener la temperatura. Bueno, yo eso en cuanto al material, diría eso. Falta un elemento imprescindible. El cuchillo. Bueno, para mí. El cuchillo. El cuchillo. Sí. Andrés, ¿tú qué? Yo más que cuchillo, yo llevo un dive cutter, porque en caso de que te enganches, bueno, un cortacabos de cuchilla, en caso de que te enganches con una red, salvo que sea un cuchillo hiperafilado y que todos los días lo tengas ahí perfecto, es complicado sin que alguien te aguante el otro extremo tener que cortarla. Este tipo de utensilios que son con cuchilla. Es como los que se usan, como los que hay para los cinturones de seguridad de los coches. No sé si los visteis alguna vez de emergencia. Es como un gancho así con una cuchilla dentro. Entonces eso coges una red, tiras así para arriba y es una hoja de cúter realmente. Sí. Eso corta cualquier cosa. Bueno, lo que está claro es que cabo de 20, ¿no? Cortacabos o cuchillos. Sí, yo digo cuchillo en el brazo izquierdo. Digo cuchillo aquí siempre. Sí, evidentemente forma parte de la seguridad. Yo sé de alguno que tuvo algún susto, antes no llevaba y ahora lleva dos. Con lo cual, debe ser que a veces... ¿Alguno, no? No, yo siempre uno. Pero la verdad que con cabos y eso y redes, nunca me enganché. Siempre estás alerta cuando igual matas un pescado y se te enroca la varilla, un poquito de profundidad o tienes que meterte por una galería y girar. Cuando pasas esa situación, súper concentrado por el hilo del carrete del fusil o algo, siempre, cuidado, siempre, que no me líe, muy concentrado, pero yo nunca me enganché. Pero sí que salta la alerta cuando pasa esa situación de enroque y varillas. El material, llevar material que se pueda romper o en todo caso, si no romper, que se pueda estirar. Sí, bien atrás. Más o menos. Hace unos años aquí en Coruña hubo un accidente horrible que fue un niño que creo que llevaba un gancho con los pulpos o algo así y creo que estaba con la familia, es con el padre, era un niño pequeño, creo que con el tío. Y llevaba un gancho con, pues el típico gancho con cabo. Pasado con cable. Le dio una vuelta o algo, se enganchó abajo y no fue capaz de... Eso es algo tan sencillo en principio, en vez de llevar un cabo rígido, llevar un cabo elástico. Cabo elástico. Si llevas un cabo elástico... O no llevar cabo, un gancho. O no llevarlo, pero en muchos casos no, pero bueno. Una linterna, todos llevamos la linterna con un cabo. Cabo elástico. Porque no la vas a andar perdiendo por ahí, pero si llevas un cabo elástico, que sea un poco blando, va a ser muy fácil de zafar. Y algo tan tonto como una linterna sí te puede dar un error también que se comete a menudo, sobre todo entre pescadores del norte, incluso pescadores del norte ya con cierta experiencia, cuando va a pescar a otros lados o cuando se pesca aquí de forma profunda, es pescar de la misma manera que se pesca a poca agua. Aquí pescamos un poco distinto a la India, ¿no? Vas improvisando, vas como un gato entre las piedras y si ves que el pescado viene para allá, pues te acercas, o sea, vas un poco improvisando. Cuando se pesca a cierta profundidad, ya no te digo profundidades extremas, pero lo que para uno considera ya que es profundidad, no se puede bajar y pescar de esa misma manera. Tienes que tener planificado lo que vas a hacer. Bueno, pues voy a bajar hasta, si tu límite son 20 metros y pescas a 20 metros, pues tienes que pensar, bueno, voy a bajar a esta piedra, voy a mirar este lado de la piedra, voy a mirar si está aquí el pescado y si está, pues lo cojo y si no, no. Si veo que está y corre para otro lado, vuelvo para arriba, me vuelvo a ventilar, vuelvo a planificar la bajada y le doy. No vale, los accidentes muchas veces vienen porque te encuentras bien, bajas,
ya un fondo un poco límite o un fondo que realmente dominas, ves que se te mueve el pescado, vas para allá, bueno, se vuelve a mover, tal, y cuando te das cuenta, el tiempo ha pasado y tienes un... ¿Tenemos alguna pregunta más sobre temas de material? El tema, quería hacer, sí, ahora aprovecho que Ricardo comentaba yo lo que veo muy importante es el tema de las sensaciones, de las sensaciones que tenemos cada día que vayamos a pescar, saber cómo te encuentras hoy, ¿no? Esa sensación de que, hostia, hoy estoy bien, pues me puedo meter la rompiente más hasta la orilla y me pasan 2 golpes de mar por encima y aguanto bien y estoy a gusto. Y otros días, pues anímicamente no estás tan bien y ya no... Tienes que saber frenar, pues hoy ya no me meto. Wow, pero si la semana pasada pues había más mar y me metí hasta la orilla y cogí una lubina gorda, pero hoy no. ¿Y por qué no? Pues porque estoy cansado, no me hidraté bien, la hidratación es importantísima. Estar bebiendo en la lancha continuamente, eso bueno, lo vimos antes. Lo que meas, lo tienes que recuperar. Correcto. Lo que meas, lo bebes, lo que meas, lo bebes, así. Y ya hay alarmas para el reloj y todo de hidratación. Y hay ordenadores de buceo que te dicen La todo. verdad es que pesqué con Andrés me llamó mucho la atención, porque yo echaba horas y horas y horas pescando sin beber nada. Y lo veía que bebía como un loco, y llevaba líquidos de colores distintos y no sé qué. Hay que hidratarse, hay que hidratarse. Es que hay que pensar, ¿quién no pasó sed en el agua? Al final, si tenemos sed, es el primer síntoma de deshidratación. Entonces, hay que beber aunque no tengamos sed. ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta? Espera, y lo de las sensaciones, como te digo que un día dices, me meto hasta adentro y a la semana siguiente me quedo un poquito, como yo tengo abortado, de salir a pescar y notar que hoy no estoy bien, dar la media vuelta y a tomar una tapa de callos que estás mejor en tierra. Es saber bien hasta dónde nos tiene pasado eso, decirme, me doy vuelta. Lo importante es que sean callos. Callos, claro. Aquí nada de aguacates y cosas de esas. Aquí se come cocido, Ensalada caldo, César. churrasco y cosas de esas. ¿Qué pensáis del chaleco de lastre? Meses, chalecos y... para gustos hay colores. A mí personalmente no me gusta. Hay 2 preguntas, hay gente interesada por eso. Si lo tienes que llevar, pues, o si lo llevas, pues puede ser también para distribuir el peso. Si tú evidentemente padeces de la espalda, pues que lleva mucho plomo, pues te puede ser productivo llevar el chaleco. A mí personalmente yo prefiero llevar una huevera, pero es mi caso personal. La mayoría yo creo que yo a veces soy raro con estas cosas, porque lo considero que en caso de un hipotético accidente, es peligroso. Y en caso de a cierta profundidad ya ni de coña, o sea, sería un utensilio para pescar a muy poquita agua. Esto es un poco lo que dijo antes Ricardo. Material todo, zafado rápido, ¿vale? Lo que no seamos capaces, como la villa del cinturón, de abrir con un gesto, que seamos capaces de romperlo con un gesto. Al final, si llevamos chaleco y cinturón, no es un gesto, ya son 2. Sí, bueno, hay chalecos que sí que se zafan o tal. Nosotros, por ejemplo, en cazafoto se utiliza mucho el chaleco. ¿Okay? Pero cazafoto para pescar, o sea, para estás haciendo fotos a medio metro de agua, 1 metro de agua, o a medio metro. 20 centímetros de agua. Claro. Ya no solo eso, en caso de un accidente grave en que tú sincopes y seas uno de los pocos afortunados que lleva tubo en la boca, un chaleco que hace, te hunde la parte con la que tienes conexión con el aire. O sea, siempre haces esto. Final, y eso es... Lo que más flota en nuestro cuerpo es la caja torácica, porque es lo que está lleno de aire. Podemos pensar que el chaleco, para casos excepcionales, gente que lo necesite... a ver, también hay que hablar de propiedad. Es una cuestión personal también. También es cierto que cuando tú utilizas un chaleco, es para pescar, sobre todo aquí en el norte, es para pescar a muy poquita agua. No vas a hacer cosas extremas, o sea, no vas Mucha gente que lo utiliza por problemas de espalda, descargar las lumbares, etc. Entonces... Está claro que para distribuir pesos, o sea, si tú padeces de la espalda, que cosa que en el norte pasa mucho, pues porque tienes que ir súper lastrado, pues es una cosa ideal. Tienes, hablando de distribuir y las tobilleras, plomo en los tobillos, porque yo veo que las aletas, las vacas, bueno, que las vacas ahora es que parece que venden Ferraris hablan cada vez de aletas más ligeras. Entonces, que eso es un error. Hablan de, es que mi aleta, el calzante pesa 250 gramos. Es que el calzante... y luego ves que por otro lado se vende... Sobre esto hay un error muy grande. La gente se cree que el calzante cuanto menos pese, mejor vaya en el agua. Y eso no es así.
puede haber un calzante que pese 6 kilos fuera del agua y cuando lo metas en el agua flote o pese menos de 100 gramos, ¿vale? Entonces, no hay que pensar en lo que pesa el calzante en seco, porque al final un traje de neopreno pesa, pero si lo metes en el agua no se hunde. Pues con los calzantes pasa lo mismo, todo va a depender de los materiales, la densidad de los materiales y muchos factores. Lo de los plomos en los tobillos, yo si tengo que elegir entre chaleco y plomos en los tobillos, me quedo con los plomos en los tobillos. Porque a las malas, como dijo Ricardo, si emerjo, los tobillos, ¿sabes?, me van a poner más vertical. A ver, normalmente el que se te levante las aletas del fondo es a ver, tampoco así menospreciar, por una mala técnica de aproximación al fondo. Sí. Casi toda la gente que pesca tiende a llevar el culo elevado, ¿vale?, cuando pesas en el fondo. Lo primero que tienes que hacer cuando llegas al fondo es, tu cadera tiene que estar pegada al fondo. Entonces, si tú bajas tu cadera, automáticamente las piernas van para abajo. Si tú mantienes tu cadera elevada, las aletas tienden a tirar para arriba. Después, hacer calzantes hiperligeros, teóricamente, lo único que hace es que tengas que llevar lastre y que se te levanten más las piernas. Hay una cosa que se llama peso aparente, que es lo que tú decías. O sea, puede ser un calzante súper ligero, pero realmente es más pesado que otro que aparentemente pesa más, ¿vale? Básicamente es eso. O sea, yo no soy partidario. En mi caso, no llevo lastre hay gente que sí que se mete lastre en los tobillos, pero yo no lo llevo. Vale, por ejemplo, en las formaciones de apnea, en un curso de apnea, lo normal, ¿vale?, es llevar cinturón, punto. ¿Qué pasa? Hay alumnos que vienen, lo que decíamos, problemas de espalda, pues chaleco, ¿vale? Y lo primero que aprendemos en un curso de apnea, en cualquier sesión de agua, lo primero, antes de nada, aquí hay alguno que ha hecho un curso y lo sabe, es ajustar la cantidad de kilos que llevamos. Y siempre vamos a ajustar el cinturón. Luego ya, que si chaleco, tobilleras o plomo en el cuello, como hay que es más avanzado el sistema de apnea, todo eso es más avanzado y más, sobre todo más personal, ¿vale? Al final, yo lo que recomiendo es buscar lo más sencillo. Cuanto más sencillo sea lo que tengamos en el agua, más fácil va a ser deshacernos de ello en caso de problemas. Entonces, cuanto más nos compliquemos, que si llevo chaleco, que si llevo los tobillos, que si el cinturón, todo eso al final, cosas que se pueden enganchar, cosas que pueden no abrirse en caso de urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer, para mí, es simplificar el material lo máximo posible. Y acostumbrarse a jugar con el plomo. Correcto. O sea, si tú vas a pescar, no tienes que llevar siempre el mismo plomo. Yo, en una jornada de pesca, cambio de plomo, no de cinturón, sino que meto más o menos plomos 3 o 4 veces, quizás. Y ese es el error más común, ¿eh? Incluso en plenos campeonatos, llevo bolsas con lastre, y en función de donde me meta, o a dónde voy, no, o sea, a ti ya te conocemos. Quito o meto. Y 14 fusiles distintos. Ya te conocemos. Pues si falla uno. No, pero esto que decía él de jugar con el plomo, yo lo veo en los alumnos, porque el 80% de los alumnos que llegan a los cursos, le digo, vas sobre el lastrado, quítate 1 kilo o 2. Es que no puedo. ¿Cómo no puedes? Es que este plomo no corre por este cinturón. Sí, esto está aquí trabado y queda así, está así, lleva así 15 años que llevo pescando y no se puede mover de ahí. Está soldado al cinturón. ¿Vale? Entonces, ahí ya ves un claro error. O sea, esa persona ya me está diciendo que pesca con los mismos kilos a 2 metros que a 14. Eso no tiene sentido, ¿vale? Porque no flotamos igual a 2 metros que a 14. Mínimo hay que llevar entre 2 y 4 plomos que puedas variarlos. Lo ideal son los plomos tafables, estos con una goma. Una goma, lo sé, sí, ahora hay muchos en el mercado de ese tipo, pero es clave. Diego, no creo que el punto de contar la experiencia personal de accidentes de tanto míos como Ricardo, o tú, bueno, tú ya sabes. He comentado alguna cosilla también. O de Javi, para cerrar así un poco la sesión, si te parece. ¿Os parece que comete un par de preguntas que quedan aquí? Vale, perfecto. El tema del chaleco ya está. Volviendo a la piscina y a la apnea, pregunta Abel, entrenando tanto en apnea dinámica como estática, al sentir convulsiones o espasmos, ¿cuáles nos indican si debemos seguir o abandonar la apnea? Yo creo que va un poco a la resistencia a las contracciones diafragmáticas. Aquí ya entramos, hay que diferenciar, ¿vale? Lo que es recreativo de lo que es competitivo, porque son cosas diferentes, ¿vale? Aquí hablamos de dejar grandes márgenes de seguridad, hablamos de que se enroque una varilla, de que nos quedemos enganchados, ¿vale? Por eso hay que tener un margen de seguridad muy grande en pesca submarina. En apnea, si ya hablamos de competición, hablamos de entrenamientos en piscina y tal, lo que dice él, las contracciones de diafragma, ¿vale? Cuando yo tengo ganas de respirar y no le hago caso, continúo con mi apnea,
Lo normal es que poco a poco empiecen a manifestarse el diafragma, lo que empieza es a contraerse, ¿vale? El centro respiratorio del cerebro le empieza a mandar señales de, aquí hay mucho CO2, espabila que hay que respirar. Entonces el diafragma se contrae, ¿vale? Al principio es muy leve y luego cada vez va siendo más fuerte. Cuanto más tiempo pasemos, más seguido va a ser y más violento va a ser, ¿vale? Entonces, si me preguntas cuándo hay que respirar, te diré, en cuanto tengas ganas de respirar, interrumpimos la apnea. Si quieres mejorar, ya hay una serie de entrenamientos y una serie de métodos que son los adecuados a seguir y que no nos vamos a poner a explicar aquí porque eso es una sesión de hora y media. ¿Vale? Pero bueno, si tenemos contracciones, yo no sé si este chico, por ejemplo, hizo un curso de apnea. En un curso de apnea, entre otras cosas, explican todas las fases de la apnea. Y aprendemos que si estamos entrenados y lo sabemos manejar con cierta tranquilidad, desde las contracciones hasta que se termine, hasta que lleguemos a nuestro límite realmente, puede haber incluso el doble de tiempo, ¿vale? Ya en una persona bien entrenada. Pero bueno, esto es piscina y esto es entrenamientos y esto es con una seguridad y esto es otro tema aparte, ¿vale? No es el tema de la charla en este caso. Es muy importante lo que acabas de decir, porque muchas veces la gente hace cursos de apneas y empieza a tener conocimientos de cuáles son sus límites, pero no debes aplicarlos nunca a la pesca submarina. Son conceptos completamente distintos y entornos completamente distintos. Nada, ni a la pesca submarina ni a nada que no sea eso específicamente, ¿vale? Esa apnea deportiva competitiva. Hay que separarlo de lo que es pesca submarina, de lo que es ir a ver peces, hacer fotos, o sea, hay que separarlo totalmente. Son mundos totalmente diferentes y que hay que vivirlos totalmente aparte, ¿vale? Bueno, y sobre, claro, hablamos de cómo prevenir accidentes y demás. ¿Qué tenemos que hacer en caso de un accidente en el mar? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Cuál es la forma de respuesta más rápida? ¿Quién nos puede sacar de un...? El 112, si tienes móvil, llama al 112 y el 112 te deriva. Tiene ventaja sobre cualquier otro teléfono de emergencia. Claro. Sí. Puedes llamar aunque no tengas saldo, o que incluso aunque no tengas el PIN. Son las llamadas que puedes hacer desde cualquier teléfono. Cualquier teléfono que no sea y nuestro, te va a lo dirigir encendemos, podemos marcar 112 al medio de rescate que... adecuado en ese momento para que te asista más rápido. Bueno, Andrés de eso sabe bastante porque está en el nivel. Sí, igual que tú. Es buzo de rescate y todas estas cosas. Podrías explicar, igual tendría que ser en otro programa, que sería interesante hacer otro programa sobre rescates. Ahora mira, ahora mismo me acordé, ya pasaron ya unos años, estaba yo durmiendo en cama a las 8 de la mañana, un sábado, y me llama un amigo, todo nervioso. Andrés, ¿estás en el mar? Y yo, no, estoy en cama, ¿qué pasa? Buah, tío, que estoy aquí con un amigo pescando la lubina en Siso Blanco, con la caña. Y cogí una lubina, y había algo de mar, y bajó a coger la lubina y se lo llevó al mar. Y está con un vadeador y está intentando subir, no ahora ha subido. Y claro, como él sabe que yo voy a pescar el sábado por la mañana, el fin de semana, pues si estaba por cerca. Y mi amigo no sabía cómo tenía que actuar. Me llamó a mí por desesperación. Y le dije yo, llama al 112 y ya te derivan con la lancha de salvamento marítimo, con la Salamar, que está ahí en Oza, y ya le das tu ubicación exacta y pues al final hizo lo que tenía que hacer. Llamó al 112, vino la lancha y yo le dije, dile al tío, a tu amigo, que nadie para afuera y que se aguante fuera, porque el tío estaba intentando subir y caía otra vez. Así se agota y acaba. Y yo estaba en cama ahí con manos libres y tal, y escuchaba, nada para afuera, dice Andrés que nada es para afuera. Y el tío se aguantó allí separado, pues no sé, 50 o 100 metros. Vino a la lancha y lo rescató para el hospital, con una hipotermia del... Lo que os comentaba yo antes de la planificación, cuando uno va a pescar, yo no sé, aquí alguno habrá que esquí, o que haga montañismo o algo así, uno cuando se va a esquiar, coño, lleva la ropa adecuada, sabe dónde va, sabes a qué estación vas, dónde te metes, y si tienes un accidente, tienes que saber, en la montaña y en el mar es igual, tienes que saber dónde estás. Si yo me voy a Camariñas, a la Ensenada de 13, y no sé qué eso es la Ensenada de 13, a ver cómo coño le explico yo al 112 dónde estoy. Y aún más importante que yo sepa dónde estoy es que alguien más sepa dónde estoy. Porque si yo no aparezco, alguien tiene que saber dónde estoy. Porque si no, no van a saber dónde buscarme. Ahí volvemos a la honestidad que hablaba Diego. Que si yo le digo a mi mujer para que no me monte el pollo, que voy a pescar al Seiso, y me voy a
a la estaca de bares y desaparezco, me van a estar buscando el seiso blanco. Yo estoy en la estaca de bares. Claro. Es que es así. Hay que ser honesto, decir, ¿a dónde voy? Si te pasa algo y tienes el teléfono o una radio y tienes a quien llamar, perfecto. Pero si estás en medio del mar y no tienes nada y nadie sabe que estás ahí, nunca nadie te va a ir a buscar allí y nunca te va a llegar la ayuda. A no ser que se dé una casualidad. Canal 16, yo es que doy por hecho que el móvil, porque, a ver, para perder cobertura móvil o estás en un coído muy grande, lo que tienes que hay muchas líneas para afuera. Emisora por el canal 16 y si no móvil 102. ¿Había una pregunta? En la formación de las titulaciones náuticas ya se aprende. Sí. Nada, solo una puntualización, que habláis de los teléfonos móviles, pero hay gente que sabe que no hay cobertura en muchos sitios en los que va. Con lo cual, si tenemos embarcación, la emisora es así más importante. Normalmente donde no hay cobertura es obligatoria la emisora. Sí, es lo que estaba comentando. Sí, lo que estaba diciendo antes. Hay que saber cuáles son los canales, saber que canal 16 es un canal de emergencias. No sé si hay más preguntas en el grupo, Javi. No sé si hay más preguntas en el grupo. Y bueno, ya que comentaron lo de caídas al agua y tal, hay una cosa que no comenté, referente al barquero, que a veces el barquero no es barquero 100%, somos dos colegas que nos vamos en la lancha a hacer pesca submarina, salimos de un sitio para otro, ¿no? Vamos, nos subimos, arrancamos rápido, nos tiramos y el 90% de los pescadores estoy seguro de que jamás se ponen el hombre al agua. Wow. Y conozco ya varios casos de ir sin el hombre al agua. Para quien no sepa lo que es el hombre al agua, es una correíta que nos atamos a la muñeca, yo me la suelo atar con la castola al traje, va atada al cuerpo y va conectada al contacto de la embarcación. Si te caes, eso se desconecta y la embarcación, el motor de la embarcación se apaga, para quien no sepa lo que es. Entonces hay que llevarlo siempre puesto, porque conozco ya varios casos de olita de costado o despiste, me caigo para atrás, me caigo al mar y la embarcación, lo normal si está acelerada es que se cruce y se quede dando vueltas y si no me mata mi propio barco, suerte. Entonces, el hombre al agua es mucho más habitual de lo que... Sí, de lo que cuentan, porque mucha gente que no lo cuenta por vergüenza. Un caso muy dramático, ¿sabes? El Puerto del Sol, ¿sabes? ¿no? Hace años. Pero muy dramático. Yo seguro detrás de mi club. Iban 3 pescadores, cayeron los 3 al agua, la embarcación dando vueltas y solo uno se salvó. Y se pudo subir al barco y rescató a los demás, imagínate cómo. O sea, esto es real, verídico. Sí. De 3, que es muy común, solo se salvó uno. Es muy común. Nos hace súper dramático. Nos hacen otra pregunta. No fue hace mucho, ¿eh? Hace 5 o 6 años. 5 o 6 años. Nos preguntan por el plomo, sobre el tamaño de los plomos. Los plomos. Pocos y grandes o muchos y pequeños. Muchos y pequeños. Yo diría muchos y pequeños. Vas a poder regular mejor. El lastre, cuanto más distribuido vaya, mejor. Vale. Hay mucha gente, sobre todo, antes se tendía más a hacer esto. Yo cuando conocí a Héctor, tenía 2 plomos de 4 kilos, aquí a los lados. Vale. Eso, una, no es hidrodinámico y otra, nos desequilibra bastante. Es mejor llevar 8 plomitos de 1 kilo repartidos que llevar 2 enormes. Además, para graduar la cantidad de lastre que necesito, es mucho más fácil quitar plomitos de 1 kilo. Si llevo 2 de 4 y quito 1 de 4, ¿qué hago? Me quedo con 4. Con 4 no bajo, con un traje de 7. Entonces, cuanto más pequeños y hidrodinámicos, mejor. Pues bueno, algún comentario ahí para un tema que no es de... Comentamos lo de este programa. Las experiencias nuestras de... Pero breve. Sí, muy breve. Sí. Vale. Yo creo que es importante, ¿no? Sí. Un poco. Bueno, yo voy a contar así un poco rápido mis experiencias desde pequeño, cuando empecé con la pesca. Con 16 años empecé a pescar y a los 20 años, 21, ya tengo el recuerdo de unas sambadas, bloqueo locomotriz de piernas, incluso brazos, temblores, pescando lubinas ahí en la Torre de Hércules, en las chapas a 23, 24 metros. Y no llegué a darme el síncope, pero tuve ahí unos bloqueos, vamos, que es lo previo al síncope. Sí. Con agua limpia, era invierno, agua limpia, agua cristal, visibilidad de igual de 15 metros o más. Ahí nos queremos comer el fondo. Y lubinas que entraban y salían por las chapas, lubinas grandes. Bueno, al final fui para tierra, pero ese día aprendí, dije, ¿qué pasa aquí? Yo no había hecho ningún tipo de formación, tenía 20 años, llevaba 4 años pescando, sí, pero claro, una evolución de
Cuando te engancha, es que no existía la formación, no había... No existía, los que y tenemos ya una edad... muy enganchado a la solos, pesca totalmente submarina, solos. con mucha motivación, mucha ilusión, y vas, vamos, pues cada día que una lubina más grande, esto, buscas la lubina, ya sabes. Quieres ir más profundo. Más profundo, Tener experimentar más la pesca profunda, claro. esto que es, qué bonito, bueno. Y luego ya en 2007 tuve un síncope pescando en Panamá, que bueno, estaba mi compañero al lado, que fue el que me despertó. Y creo que si no llega a estar él allí, pues... Yo recuerdo que tengo que también desperté porque me entró agua en la boca, pero bueno, ya lo tenía yo al lado. No pudo venir, si no contaría él, tiene una persona aquí. Y creo que si no llega a estar él allí, pues... Igual hubiera abollado, no sé. Nunca se sabe. Lo que sé que había una profundidad de 26 metros, era en el mar del Caribe, pescando carpas rojas. En una torta que había a la caída de un arrecife, había la caída del arrecife, canal de arena y una torta separada. Y había muchas carpas rojas que entraban, salían. Y llevamos muchos días pescando, 3 semanas pescando allí. Y yo creo que también influyó mucho la acumulación de... Cansancio, deshidratación. Y era el último día de pesca, y mira, echamos 3 semanas pescando ahí. Recuerdo que ya cuando iba con ordenador y al minuto 20 subíamos. Al minuto 20 lo hablábamos entre los dos, hacíamos como un pequeño briefing. Bueno, yo subo al 1.20, venga, yo también, vamos controlándonos. Y una de estas que bajó una carpa más grande del arrecife, aguanté por ella, le fallé y ya dijo, vale, ya no llego. Al despegar ya dijo, vale, yo de esta no llego. Ahí viene lo que comentó antes Ricardo. Sí. Mi inversión es bajar, hacer esto, y si esto falla, subo. Correcto. Y planifico El plan que tenía lo dejé pasar porque apareció una carpa más grande, tal y cual. Y ya cuando iba a mitad de camino yo ya noté que ya no... Y me decía mi amigo, subías de lado. Yo en vez de subir así, subía de lado. El fusil ya me cayó de la mano y bueno, lo que... Pasó en Ribeira igualito. O sea que bueno, yo sufrí esos 2 accidentes. Bueno, luego en la orilla perdí muchas veces el tubo, las gafas, el fusil, golpes en las rodillas, bursitis, inflamación de la bolsa de... Sí, pero bueno, eso es algo habitual. O era, ahora ya no esfuerzo tanto, ahora ya... Yo, como dijiste que ibas a contar las mismas experiencias, pensé que te referías a sexuales. Pero yo tuve sustos en vida, la verdad que tuve muy pocos. Uno con 24 o 25 años, un síncope en el estrecho de Gibraltar. ¿Llevabas el tubo en la boca? Pues sí, es que fue una experiencia por la que zafé, entre otras cosas, ¿no? En esto hay bastante debate y soy un hereje dentro del mundo de la apnea, pero cada uno tiene su teoría. Entre otras cosas, por lo que normalmente los accidentes o los síncopes que hay en pesca submarina, entre otras cosas, son muchas veces distintos a los de la apnea. Sí. Casi todos, yo por lo menos los que he vivido con compañeros, casi todos son por diferencias de presiones parciales o el famoso síncope de los 7 metros, ¿no? De aguas poco profundas, le llamamos. ¿Sí? Por eso, para mí es clave el lastre, o sea, que tú a partir de 8 o 9 metros puedas subir en flotación. Por eso llevo el tubo en la boca, porque en el caso de que tú tengas un accidente, desgraciadamente, para mí es un casco. Yo ya no voy, y no quiero discutir si es más fácil tener un síncope por tener el tubo en la boca, ¿no? Ya no quiero ni entrar en eso, sí. Porque es también muy discutible, porque todo el mundo parte de la premisa que los pescadores somos gilipollas y hacemos una exhalación forzada, ¿no? Y todos los que pescáis aquí, nadie echa todo el aire. Si tú fraccionas como echas el aire que emerges, no lo haces así. Ningún pescador con un poquito de experiencia no lo hace así. Escupe el aire un poquito y después coge lo suficiente para equilibrar esa presión parcial. Pero bueno, ya no entro a discutir eso, ¿no? Que habría más cosas. Para mantenerte vertical, utilizas unos músculos mayores, tienes que aletear, tienes que mantener la cabeza erguida. Realmente, y eso es un consumo mayor que cuando no... llevamos el lastre adecuado, no tienes que aletear. Bueno, la cabeza tienes que tener erguida. Pero bueno, ya no entramos en eso. Yo entro en otra cosa. Si tú le preguntas a Fernando Alonso o a Rossi cómo conduce mejor la moto, con casco o sin casco, te va a decir sin casco. Es decir, vamos a ver, yo voy con un casco, pesa 500 gramos y cuando giro mi cabeza
me está tensando. Y Rosy, tío, yo cuando voy con la moto y giro, hostia, no puedo controlar a los adversarios, me molesta. Pero ¿qué pasa con el casco? Es un elemento de seguridad. Es un elemento que es implanteable. Es decir, joder, yo llevo el casco porque en el hipotético caso de que tenga un accidente, es la única opción o una de las pocas opciones que tengo para salvarme. Yo el tubo lo considero también así. O sea, yo todos los accidentes que he vivido en primera persona con pescadores, incluso de altísima competición, han sido todos en esa franja, de 0 a 7 metros. Si te pasa solo, te ahogas. Correcto. Y conozco a gente que ha tenido un síncope y por tener el tubo se ha salvado, porque tienes una fase en la que quedas sincopado y si llevas un buen lastre, llegas en flotación, tragas ese agua y al final acabas respirando y despiertas cuando despiertas. Sí. De hecho, depende mucho hay del gente factor. que yo escuché historias así. No, y lo que se enseña, normalmente lo que se enseña en la apnea, como dije antes, cuando acabamos la apnea siempre nos agarramos a algo. Entonces no aleteas. Yo tengo una boya enorme de 80 centímetros de diámetro, me agarro ahí y yo ahí no tengo que hacer esfuerzo ninguno. Una vez que me agarro, respiro, hay una técnica de respiración correcta para recuperarnos, que con el tubo es muy difícil de realizar, tienes que saberlo hacer muy bien, estar muy entrenado. Entonces, bueno, son técnicas diferentes y también son deportes diferentes y, por eso, formas diferentes de practicar el deporte. Por eso no entro a discutir si con tubo llegarías antes al síncope o no. Yo ya entro en el hipotético caso de que tengas ese accidente, ¿no? Un poco extrapolando a la moto. Si te caes de la moto y no llevas casco, ¿qué te pasa? Pues tienes altísimas probabilidades. Pues en este caso yo lo considero igual y de hecho es una vivencia, ¿no? Que a mí me ha pasado y que conozco a más personas que le ha pasado y que el tubo ha sido su salvavidas, ¿no? Pues en mi caso fue pescador en el estrecho, que venía a colación de la historia con 20 y pico años, que aún no tienes, estás como una moto y no sabes aún los límites, pues también una piedra que tenía la entrada 23 y otra salida 26, pues clave un mero, se corrió, fue para el fondo, iba a saltar la corriente y es un clave pues quitarlo antes de saltar la corriente porque si no, no eres capaz. Entonces avisé a mis compañeros y dijo, oye, que pinché aquí un mero, tal, y cometí un error, fíjate qué error que fue decirme, que había visto correr otro. Entonces, en vez de ayudarme a quitar ese mero que estaba, pues pasaban, pero más bien estaban buscando el otro, ¿no? Empezó a saltar la corriente y yo empecé a recuperarme en movimiento. O sea, para mantenerme así tenía que aletear. Entonces, claro, empecé a hacer bajadas entre 0 y 26 metros muy seguido y en una de estas pues desconecté. Lo siguiente que recuerdo es luz, fogonazos de luz y que al emerger, evidentemente, sin copas te entra el aire y entonces empiezas a tener es como una cosita, o sea, te entra un poquito de aire y convulsiones. Me explico, porque tienes un proceso de hipoxia en ese caso, ¿no? Sí, bueno, pero... porque te está entrando un poquito, ¿no? Yo ya no llegué a recuperar completamente, porque ya un compañero que estaba en el barco me vio en flotación y vio que estaba haciendo cosas raras y ¡ay, cógelo! Fue a levantar la cabeza y ya darme cuenta que había tenido el fallo. Sí. ¿Para qué me sirvió eso? Pues para la experiencia de decir, ostras, cuando se pesca a cierta profundidad, por muy fuerte que estés, no puedes improvisar. Porque yo yo me di cuenta igual que tú, decía, hostia, me pasé. Había bajado por la parte de 23, se había movido, dije, hostia, fui por otro lado, después de muchas bajadas, dije, pum, vale, di un cocorte, lo dejé pajarito, quité y dije, hostia, ¿cuánto tiempo llevo? Hostia, llevo la hostia. Ya tenía cierto control, ¿sabes? Dice, bueno, voy apurado, venga, va, puedes, pum, sin ponerte nervioso, pero bueno, estaba ya caput, ¿sabes? O sea, y de repente se apagó sin ningún tipo de agobio, porque cuando estás entrenado te abstraes de eso y no tienes sensación manejas mejor esa situación de que te vas a ahogar, simplemente se apagó, ¡pop! Me apagué. Esa fue una que no volví a tener más. De hecho, yo escucho a mucha gente que no, yo aguanto no sé cuántas contracciones, yo rara vez llego a contracciones. Rara vez jamás. Todo lo que sea recreativo, jamás podemos tener rarísima vez. Jamás. Rarísima vez. Una cosa es que hay algún contratiempo y durante la subida podemos tener alguna, pues porque hubo un contratiempo y tardamos más de lo normal. Pero si estamos haciendo una espera o estamos mirando un agujero o lo que sea con contracciones, ya lo estamos haciendo mal. Juego con bastante magia. Después tuve uno que fue
un accidente de descompresión pescando y tal. También ahí varié también la forma de pescar. Yo por la zona en la que pesco, que son bajos de Currubeos, una zona bastante, bueno, de profundidad media tal, y hacía un tipo de pesca muy rápido, pues entonces con tiempos acumulados. Ahora alucinas porque ahora como hay ordenadores que también te van acumulando el tiempo, flipas, porque empiezas a decir, hostia, hoy estuve no sé cuántos minutos. Y entonces, bueno, pues tuve un accidente de descompresión que, pues gracias a Dios, no fue a nivel cerebral. O sea, los fallos que tengo cerebrales son de serie, no son por accidente, que fue en el hombro. Y tuve que ir a cámara y lo recuperé. Cambié la forma de aletear. Antes optimizaba mucho el tiempo de abajo, o sea, no hacía neas muy largas, pero así aleteaba muy rápido y estaba, a lo mejor bajar 20 y pico metros, me daba nada, estaba un tiempo de abajo y después subía a toda velocidad. Eso lo cambié cuando pesco a... Eso genera mayor concentración de CO2. Sí, cuando pesco a más de eso, 18-20 metros... Más caída libre, más relajación... Más relajación y más tranquilidad. Y después me controlo el tiempo porque si estás entrenado te engaña tu cuerpo. O sea, llega un momento que subes y ventilas un poco y hay forma de bajar las pulsaciones y enseguida estás para bajar, ¿no? Entonces, pues me obligo. Y bueno, pues me voy a obligar. Normalmente, pues dicen que tienes el doble del tiempo que estás abajo, pero bueno, te obligas. Por lo menos no bajas a los 20 segundos esos 15. En el plan formativo ya hablamos, hasta los 30 metros de profundidad hablamos del triple de tiempo. Sí. ¿Y tú no sé si tuviste accidentes? Yo, a ver, esa sensación de llegar apurado, contracciones nunca tuve, hombre, de subir un poco apurado alguna vez, pero nunca ni siquiera tener mareos. Yo las dos situaciones que tuve, decir, joder, y ahora, Javier, calma, ¿qué haces? ¿Cómo sales de esta? Fueron dos enganchones, una vez con un pinchapeces, que el error de no llevarlo bien se me había soltado y se me metió una grieta que era un poco jorobado, con un poco de calma lo saqué, no tuve que cortar nada. Y otra vez un bucle que me hizo el hilo con un pinto gordo que me hizo un bucle en la pierna y al subir, no tampoco, ¿sabes? Esto que piensas un poco con calma, cortas y vi que era complicado de sacar el pie, corté y subí tranquilo. Estaba un poco de agua, entonces sí que subí un poco más, pero te hace pensar de joder, pues si no hubiese tenido cuchillo, probablemente yo lo que decía antes, Ricardo, el material siempre que pueda romper. El hilo de pinchapeces, esta gente que lleva un cabo gordo o cable de acero y tal, todo lo que pueda, que tirando, aquí no hay pescados que tengas que llevar un nylon, sabes, que es súper resistente, todo lo que lo puedas. También, otra cosa que es una chorrada, pero cuando se pesca a cierta profundidad también poner carreta al fusil, porque un pescado, aquí no son pescados potentes, pero bueno, que si coges, es una chorrada, si coges una lubina con de 3-4 kilos o un pinto, subirlo haciendo vela, aunque no sea perder carrete. Es que no hace falta ni que sea un enrocamiento con poca visibilidad. Hay gente que para no perder el fusil es capaz de estar ahí 7 minutos intentando desenrocar. El agua está negra, el corriente, no lo dejo ni de coña. Entonces, algo tan absurdo como un carrete, se me enroca la varilla, no pasa nada, suelto carrete, subo con el fusil y ya sé dónde está el fusil y dónde está la varilla. Hay carretes pequeños que te entran 20 metros de hilo, que ni a la hora de manejar el fusil y te llevas ahí 20 metros de hilo. Bueno, pues nada más. Yo creo que ha sido... Conclusión, tenemos aquí a Diego, disponible para cursos de formación. Hace cosa de 10 años vino Santi López, el amiguete de Valencia. Tenemos gente nueva en la sección de pesca, gente joven, está Andrés, tiene 19 años. Es el más joven. 21. 21, perdón. La gente va cumpliendo cada año. A ver si solo nos cumple Amadeo. Fue el COVID, 2 años de COVID, se paró. Y más gente por ahí, bueno, que cuando queramos pues nos reunimos y miramos de... Es muy recomendable. De hacer una formación, un refresco para todos, además, que viene bien. Yo lo dije en su día y lo vuelvo a repetir. Yo estoy a disposición para hacer talleres, para hacer cursos, para hacer lo que haga falta. Al final, Andrés, yo nunca había hablado con Andrés, lo conocía de vista, de verlo a lo mejor en un campeonato de pesca o lo que sea.
Y él me llamó y me dijo, oye, tenemos ganas de hacer esto, ¿puedes? Sí, pues voy, ya está, no hay más. O sea, no hay ningún secreto, simplemente es decirlo. Si no sabéis cómo contactar conmigo, habláis con Fegas directamente y Fegas contacta conmigo, no hay mayor problema. Yo, bueno, como federación sí me gustaría deciros que es el tema de los accidentes, la seguridad en la pesca, bueno, la pesca submarina y en cualquier actividad subacuática es un tema que preocupa a nivel nacional. Incluso esta semana tuvimos una reunión de federaciones y con la Federación Española y hay en marcha un plan de prevención que se va a hacer en toda España, pues con información de los partes de accidentes, de las compañías de seguros, para un plan de prevención para tratar de rebajar los accidentes, minimizarlos y bueno, dar la formación adecuada para que la gente pues vaya más segura, ¿no? A hacer las actividades subacuáticas. A mí me tenéis a vuestra entera disposición para lo que necesitéis, charlas, cursos, información, trámites, lo que queráis. Y deciros también que, bueno, coincidió esta oportunidad de dar esta charla aquí Diego Calviño y Ricardo con Andrés. Como habéis visto, pues se ha hecho un streaming de esta presentación, y a partir de ahora todos, vamos a intentar hacer todos los miércoles un programa online para presentar diferentes secciones, noticias, personas relevantes en las actividades subacuáticas, clubes y demás. El siguiente va a ser el miércoles que viene a las 7 de la tarde probablemente. O sea que el que esté interesado, pues ahí estaremos. Y por mi parte, pues gracias a... Pues yo creo que se debe hacer un aplauso a los invitados. Muchas gracias al club, que como siempre pues nos trata como si estuviésemos en nuestra Gracias casa. de parte de César, que el vocal de Mar, que se tuvo que ir, vale, a la federación también por colaborar con todos estos eventos. Pues Andrés, muchas gracias y vale. Hasta la próxima. Pues nada, hasta el siguiente entonces. Venga, lo dejamos aquí. Pon el vídeo un momento. Sí. Tenemos aquí un vídeo que dura 7 minutos, que lo quiera ver es de